Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. 31. The Secret Planet. Arrival on Namek. 31. El planeta secreto. Llegada a Namek. Nota del autor. Si aún no lo has visto, Chaos Wars comenzó a principios de esta semana. No dejes de ir a verlo, para ver las aventuras de Agua Kaios y Goku aliándose con Edwin y el faraón, junto con otras diversiones de crossover. Pero ahora, la historia principal. Sigo pensando que deberíamos esperar, dijo Chichi mientras veía de Bulma revisar los controles de la nave por lo que parecía la 10ª vez. Bulma, sin embargo, se sentía mejor revisando todo de nuevo, asegurándose de que cada máquina funcionara como debía. Estaban a 30 minutos de aterrizar y no quería arriesgarse a sufrir un fallo catastrófico tan cerca del final del viaje. Excepto que realmente no es el final, ¿verdad? Pensó para sí misma mientras se aseguraba de haber cerrado a todos los recolectores de energía. La belleza de la nave nameciana era que el pueblo de Senza había descubierto cómo alimentar sus naves mientras volaban por el espacio recogiendo la radiación natural que pulsaba por el universo, liberada por las muchas estrellas y otros cuerpos celestes. Pero tenía que asegurarse de que los paneles diseñados para captar esa radiación estuvieran cerrados cuando se movieran para entrar en la atmósfera de Namek, o podrían meterse en un mundo de problemas. Lo último que quería era que perdieran los paneles y quedaran atrapados en el mundo alienígena. Aunque ya había comprobado varias veces y todos los sistemas decían que los paneles estaban cerrados, los comprobó de nuevo, solo necesitas algo que hacer para distraerte, pensó para sí misma mientras se aseguraba de tener todos los escudos en la parte delantera de la nave listos. Porque este no es el final de nuestro viaje. Es solo el primer paso. Miró a través del parabrisas de la cabina, era un protector si no había viento. Hacia el punto que crecía rápidamente en la oscuridad del espacio. El planeta Namek. No tenemos ni idea de qué nos encontraremos allí. Senza no tiene recuerdos de lo que es su planeta natal, quizá los namekianos sean como los Kami. Amables y serviciales y nos permitirán usar su versión de las esferas del dragón para traer de vuelta al maestro Roshi. De repente tuvo una visión de eso. ¿Quieres usar las esferas del dragón? Dijo el líder de los namekianos encogiéndose de hombros aburrido. Claro, adelante. Creo que la versión número 217 está cargada y lista para usar. Hizo un gesto con la mano hacia un montón realmente enorme de esferas de dragón que estaba justo detrás de él. Solo recuerda limpiarlos cuando termines. Pero también fue enviado lejos de su hogar cuando era solo un niño. Sin protección, sin guardianes. Nada. ¿Puede que no crean en ayudar en absoluto? ¿Os dejamos usar nuestras esferas del dragón? Preguntó el líder de los namekianos con disgusto. ¿Esperabas que te dejara hacer eso? Ja. Si quieres usar las esferas del dragón debes demostrar tu valía, luchando conmigo en la mina de ácido. No tenemos ni idea de en qué nos vamos a encontrar, Bulma. Exclamó Chichi, haciendo que la científica saliera de sus pensamientos. ¿Me estás escuchando? ¿Y hay alguna forma de admitir que no lo era que haga que no te pongas en un ataque de rabia? ¿Perdona? Dijo Chichi, solo para que Bulma se protegiera. ¿Qué estás haciendo? Bajando lentamente los brazos, Bulma dijo. Sin ánimo de ofender, pero desde que supimos que eras Aiyajin todos hemos estado un poco, desconfío de ti. Cuidado de. Bulma volvió a levantar los brazos para protegerse. Eso hizo que Chichi respirara hondo y, con voz más calmada, preguntara. ¿Por qué desconfías de mí? No he estado actuando diferente a como estaba antes de que supiéramos sobre, señaló su cola que llevaba enrollada alrededor de la cintura. Sí, es cierto, admitió Bulma. Pero la cuestión es que tus pequeños momentos de rabia adquieren un tono diferente cuando sabemos que tienes el poder de partir una montaña en dos con karate. No tienes miedo de Goku, señaló Chichi. Le regañas todo el tiempo. Y sí. Porque es Goku. Chichi admitió el punto en voz baja. Nunca te haría daño. Se abrazó a sí misma. Solo me preocupa Goku. Y Kaios. Desaparecieron y no tenemos ni idea de cuándo volverán. Bulma sí entendía su punto. No le gustaba que Goku se hubiera apresurado a entrar en ese portal, dejándolos atrás con la promesa de encontrarlos. Después de todo, no tenía forma de saber dónde estaba Namek. La nave estaba en piloto automático, regresando por donde había venido, y a pesar de que ella, su padre y Raditz hicieron todo lo posible, no habían logrado averiguar cómo descargar esa información para averiguar exactamente hacia dónde iba la nave.
Se vieron obligados a confiar en la nave, lo cual era preocupante. Pero, escucha, si hay alguien que puede averiguarlo, es Goku, le aseguró Bulma. Creo que es demasiado terco para seguir perdido. Cuando empezamos a viajar juntos, la mitad del tiempo parecía que simplemente giraba en círculos y cuando se detenía, empezaba a caminar en esa dirección. Pero por frustrante que fuera, siempre acabábamos donde teníamos que estar. Chichi soltó un bufido, deslizándose en la silla de copiloto. Supongo que tienes razón en eso. Goku tiende a alejarse, pero siempre encuentra el camino de vuelta a casa. Luego está Abo, dijo Bulma. No tengo ni idea de cómo funcionan sus hechizos, pero es demasiado astuto para dejarse perder. Él encontrará la manera de volver con nosotros. Solo espero que no cause más problemas, afirmó Chichi. O acabar de nuevo con el árbol del poder. Bulma hizo una mueca ante eso. Los lugareños les habían perdonado, pero dejaron bastante claro que si volvían a ver a Abocallos tendrían una palabra. Solo esperaba que el pergamino del conocimiento estuviera en lo correcto y que su planeta se recuperara rápido. Simplemente no me gusta estar separada de él, dijo Chichi, frotándose los brazos nerviosa. Es raro, durante gran parte de nuestro matrimonio vivimos vidas separadas. Goku se iba a ocuparse de la granja o de lo que fuera que hiciera y yo me quedaba en la casa. Venía a comer pero luego volvía a salir. Dormíamos en la misma cama, pero a menudo parecía que estábamos a kilómetros de distancia. Pero desde que Raditz apareció por primera vez, no hemos estado separados más de unas horas. Nos entendemos mejor. Siempre sentí que tenía que arrastrar a Goku a mi lado o él me estaba tirando hacia sus puntos de vista, pero, nos hemos unido. Nos encontramos a mitad de camino. No hace daño, el sexo también es genial, bromeó Bulma, y Chichi se sonrojó por eso. Oh, eso no es apropiado hablar de eso, vamos, debes haber notado algunas diferencias. Sé que desde que empecé a hacer ejercicio me he sentido mejor conmigo misma y ni siquiera tengo novio. Chichi estaba completamente roja, mordisqueándose el labio inferior incluso mientras decía. Bueno, desde luego no ha sido, dañar cosas. Bulma simplemente se rió y, tras un momento, Chichi se encontró riendo también. No tan alto como Bulma, pero su ánimo mejoró. Hola, dijo Bulma, poniendo una mano en el hombro de su amiga una vez que ambas se calmaron, todo irá bien. Iremos a Namek, traeremos al maestro Roshi, y si no nos han alcanzado, encontraremos a Goku y Abo. Ninguno de nosotros los va a dejar atrás. Gracias, dijo Chichi antes de mirar el planeta. ¿Tenemos idea de a qué nos vamos a enfrentar ahí abajo? No, pero descarto algunas cosas. ¿Qué quieres decir? Vale, no estoy recibiendo ondas de radio. No hay radio AM/FM. No hay televisores. Nada de eso. No hay chatarra espacial. No hay satélites, naves espaciales abandonadas ni estaciones espaciales. Así que no tienen cosas así. Y no detecto señales de grandes ciudades. Así que quizá no sean tan avanzados como nosotros. Sí y no. No tienen esas cosas, pero ellos hicieron este barco. Bulma señaló la nave en la que estaban sentados en ese momento. Y esto es antiguo, cientos de años. Kami era un bebé cuando fue enviado en esto a la Tierra. Eso significa que solo podrían haber mejorado en la creación de naves. O pidieron un deseo, le recordó Chichi. Puede que sean más mágicos que nosotros. Quizá usaron las esferas del dragón para desear esta nave y enviar a Kami. O a Senza. Negó con la cabeza. Seguía siendo extraño pensar así, incluso después de las pocas semanas que habían pasado con el Namekiano. Bulma frunció el ceño. Sí, no lo había considerado. Yo partía de la suposición de que tenían energía más limpia que la nuestra y usaban algo distinto a ondas de radio para comunicarse, pero todo podría ser magia. Gruñó. Y por supuesto que no tenemos a Abo aquí para detectar cosas. Callos volverá con nosotros, dijo Chichi con un poco de suficiencia, recordando las palabras que Bulma acababa de decirle. Sí, Año, dijo Bulma antes de pulsar un botón en el panel de control. Vale, todos, nos estamos acercando al planeta Namek. Asegura y prepara todo, no tenemos ni idea de qué tipo de saludo nos esperará. MC. Tien miró a Senza, que estaba en posición de loto, con los ojos cerrados. Pero si alguien pensaba que estaba en paz, en realidad no lo estaba buscando. La forma en que tenía la frente arrugada, cómo tenía los ojos un poco demasiado cerrados, la tensión en sus hombros, por eso Tien no tenía problema en acercarse al Namekiano e interrumpirle. ¿Quieres hablar de ello? Preguntó el Triclops. Senza no abrió los ojos, pero sus hombros se relajaron un poco.
No, pero también creo que debería, murmuró molesto. No me gusta no saber qué vamos a encontrar ahí abajo. Supongo que esto es algo diferente a que Bulma y los demás se preocupen por conseguir las esferas del dragón. Senza asintió, abriendo finalmente los ojos. Me mandaron lejos de mi hogar cuando era un bebé. No tengo recuerdo de ello. Mis primeros recuerdos son de la tierra. Y sin embargo, este es mi hogar, puedo sentirlo. Corazón mío, llama para que regrese. Tien asintió. No puedo imaginar cómo sería eso. Creo que solo Goku podría entenderlo de verdad. Sí. Había intentado hablarlo con él, pero, más de su mitad Piccolo brillaba mientras Senza soltaba un bufido. Ya sabes cómo es Goku. Ignora esas cosas con bastante facilidad. No deja que le molesten. Es molestamente terco en ese sentido. No sé si su terquedad, ni tampoco la cabeza hueca. Porque Tenten había pensado eso más de una vez sobre Goku cuando intentó hablar de algunos de los problemas personales que había atravesado. Él y Chiaotzu se habían vuelto contra el maestro Shien y toda la escuela Grulla, el lugar más cercano a casa, y se habían lanzado al mundo salvaje y extraño donde no entendían del todo las reglas. Los que tenían acabaron demostrándose como deshonrosos y erróneos. Y Goku simplemente dijo que era genial que pudieran estar entre sus amigos y siguió adelante. Entendí que no se obsesionara realmente con la muerte de Yamcha porque decidimos que lo traíamos de vuelta. Pero nunca se planteó realmente lo que significaba para él tener un hermano y no ser de la Tierra. Nunca se detuvo a pensar en nada de eso. Lo mismo con el maestro Roshi. O que hay otros Saiyans ahí fuera. Pensábamos que él, Raditz y Vegeta eran los únicos que quedaban, pero Goku mató a su propio tío. Eso ya es duro al principio, pero también significa que puede que haya habido más Saiyans que sobrevivieron. Y Goku no, cuidado. Simplemente se fue con Kalos para salvar ese otro mundo. A veces, dijo finalmente, no sé si debo regañarle o admirarle. Nunca está paralizado por la duda. Sabe lo que puede hacer, quién es, y punto. No puedes quitártelo de encima. Sí, dijo Sansa. Creo que es una cualidad muy fuerte para él. Pero también le hace poco apto para hablar de esas cosas ahora más de Kami brillaba. No sé por qué me enviaron lejos de Namek. ¿Fue por mi propio bien? ¿Había algo, desastre? Slug no lo sabía, nunca hablé de ello. Y aunque lo hubiera hecho, no habría confiado en él. Así que eso era todo. ¿Hubo algún gran desastre y ahora volveremos para encontrar a un pueblo en ruinas? Raditz mencionó que ha oído hablar de los namekianos, señaló Tien. Nunca he conocido a uno, sí, eso es cierto. Al menos podemos descansar tranquilos sabiendo que probablemente no aterrizaremos en un planeta muerto. Sin embargo, Senza negó con la cabeza tras un momento. Pero luego está la preocupación y el miedo de que no me reciban con calidez. ¿Qué quieres decir? La historia humana está llena de relatos sobre los pecados del padre que se transmiten al hijo. ¿Y si no me enviaron a la tierra, pero desterrados allí? ¿Por algo que hizo otra persona? Senza asintió. Oh. Lo que Raditz mencionó sobre Goku. Tien había intentado con todas sus fuerzas olvidar esa pequeña información. La idea de que Goku estaba destinado a ser un destruyente del mundo, destruyendo a toda la humanidad solo para que los Saiyans pudieran reclamar el planeta, fue horroroso. Especialmente después de enfrentarse a Turles y ver a una versión oscura y retorcida de Goku. Si no hubiera sido por el abuelo Gohan dejándolo caer de cabeza, Goku contó la historia con una sonrisa y una risa, afirmando que era la primera vez que se daba cuenta de que tenía la cabeza dura. Pero Raditz, cuando escuchó esa historia, comentó que había informes de Saiyans que sufrían grandes cambios de personalidad debido a heridas en la cabeza. Un anciano con manos de mantequilla había hecho que la mayor amenaza de la Tierra se convirtiera en su mayor campeón. ¿Y si por eso me enviaron a la Tierra? Preguntó Sansa. ¿Y si, como Goku, estaba destinado a destruir? No me lo creo. Slug fue enviado al planeta Slug y no era el faro de la bondad. Slug también le arrancó su bondad. Senza le lanzó una mirada y Tien hizo una mueca. Vale, así que hiciste algo parecido, pero no del todo, y ese es mi último miedo, Tien, dijo Senza. ¿Y si descubren lo que hice cuando era dos seres? ¿De las acciones del rey Piccolo? No sé cómo lo manejaría si volviera a mi casa y me dijeran que no la merecía. Tien, lamentablemente, no tenía respuesta. MC. Vegeta frunció el ceño al salir de su cápsula, mirando el mundo que tenía delante. Pensar que este planeta patético y sin sentido será la fuente de mi reinado eterno, pensó mientras miraba el paisaje árido.
Podía aceptar que los grandes imperios pudieran tener planetas que no reflejaran su grandeza. Después de todo, por lo que recordaba de su propio planeta natal, había vastas muestras de él que no eran más que roca. Pero eso era porque los Saiyans necesitaban lugares para practicar sus habilidades de combate, así que esas zonas quedaron vacías y no habría riesgo para sus ciudades. Y los Saiyans, por su propia naturaleza, necesitaban evitarse con suficiente frecuencia para no estallar sus disputas. Solo en las ciudades donde comandantes poderosos gobernaban con puños pesados podía producirse una gran concentración de Saiyans y, por tanto, la necesidad de campamentos masivos. Pero Namek. No hay ciudades. No hay grandes monumentos. No hay señales reales de vida. Vegeta tocó un poco del césped azul sobre el que estaba antes de mirar las aguas verdes. El aire es respirable, pensó para sí. Muy transpirable. Aunque la cápsula que había robado se lo había informado, siempre le gustaba ver lo respirable que era el aire. ¿Sería fina? ¿Pesado? Pero para su alegría, era la mezcla adecuada para él. Pelear no sería un reto aquí. El suelo es lo suficientemente sólido. No hay cordilleras claras, pero sí muchas mesetas. Los árboles son altos, en su mayoría troncos. Agua, sacó un kit de pruebas y lo sumergió en el agua, al cabo de un momento cambió para mostrar que, aunque había un poco más, de todas las cosas, azúcar en el agua de lo que uno podría haber pensado, estaba perfectamente bien beber. Un lugar perfecto para la vida. Sabía que había muchos en el ejército de Freezer que se habrían sorprendido de que hiciera tales lecturas. Gracias a gente como Nappa y ese traidor Raditz, la opinión de que los Saiyans eran solo brutos tontos que se lanzaban de cabeza contra una estrella sin siquiera detenerse a darse cuenta de lo caliente que estaba solo había crecido. Pero Vegeta había sido criado no solo para ser luchador, sino estratega. Un guerrero necesitaba poder mirar un arma y entender rápidamente cómo funcionaba para poder desmontarla. Saber cómo reparar su cápsula si se daña. Cómo tomar el control de los sistemas de comunicación de un planeta para que tu emisión declarando que tú mandabas fuera escuchada por todos. Vegeta sabía cómo hacer todo esto, y no es que dejara que nadie se diera cuenta. Uno no presume de su conocimiento, le había dicho su padre una vez después de que Vegeta cometiera el error de señalar un error que había cometido uno de los consejeros de su padre. Que hace que la gente sepa algo sobre ti, y cuanto más sepan, más tienen disponible para destruirte. Vegeta negó con la cabeza. Me estoy distrayendo. Miró alrededor del planeta Vegeta, forzando a los recuerdos del pasado a abandonarlo. Signos bajos de vida. Muy acuático. Cerró los ojos y empezó a concentrarse. Bueno, ¿dónde están? Sentir la energía siempre había sido algo que le había interesado aprender. Una habilidad vital que le permitía encontrar a sus objetivos, ya fueran sus presas o sus guerreros. Pero Freezer y sus secuaces siempre desaprobaron esa habilidad, viéndola como algo que los exploradores no necesitaban. Freezer especialmente, Vegeta se había dado cuenta, era completamente vago. Odiaba andar y prefería volar en su pequeña cápsula flotante. Incluso cuando era terriblemente incómodo, lo hacía, exigiendo que se modificaran naves enteras solo para acomodarlo. No le gustaba usar los movimientos más básicos y no combativos porque hay máquinas para eso. Era una de las razones por las que Vegeta había empezado a pensar en derrocar al pequeño tonto caprichoso. Así que, en secreto, Vegeta había empezado a dominar el arte de la detección de energía. Le había costado mucho trabajo, pero cuando lo consiguió, se sintió bastante satisfecho. Ya no necesitaba un explorador para encontrar sus objetivos o ver cuán fuerte era el enemigo. Simplemente podía mirarlas y, con un poco de concentración, determinar la verdad de ellas. ¿Qué era lo que estaba haciendo en ese momento? Ahí. Pensó con una sonrisa burlona, sintiendo una concentración de vida. Hay un pueblo allí. O alguna reunión de nativos se elevó en el aire antes de despegar. Exigiré respuestas de ellos. Si me proporcionan lo que deseo, podría estar inclinado a permitirles vivir. Pero si muestran alguna resistencia, Vegeta apretó la mano en un puño. Después de su lucha en la Tierra se había curado, y sintió cómo su poder aumentaba a pasos agigantados. Eso, combinado con el entrenamiento mental que había hecho en su cápsula, le había hecho sentirse 10 veces más fuerte que en la Tierra. Y estaba ansioso por poner a prueba sus límites. Tendré lo que quiero, pensó Vegeta con tono oscuro. Obtendré lo que merezco. Primero desearía la inmortalidad. Hacer que nadie pudiera hacer nada para evitar que dominara el universo. Luego convertiría el miserable planeta en el que estaba en su nueva capital, la parte inicial del Imperio Saiyajin.
Otro deseo traería a la Saiyajin femenina de la Tierra a él, donde podría hacerla entender su lugar. Claramente, Raditz y su hermano le habían llenado la cabeza de delirio sobre lo que se esperaba de ella y a Vegeta le encantaría destruir esos errores. Quizá, cuando ella haya llegado a ver el error de sus caminos, le traiga a los cadáveres apenas respirantes de Raditz y Kakarot. Podría torturarlos a su antojo, el regalo perfecto para sellar nuestro matrimonio. Él sonrió con suficiencia. Y entonces, comenzaré el proceso de recrear la raza Saiyajin. Estas bolas del dragón son capaces de hacer lo imposible. Crearé nuevos Saiyans, todos leales a mí, su rey eterno. Se extenderán por toda la galaxia, conquistando planetas, todo en mi nombre. Podía verlo en su mente. Millones de Saiyajin volando desde Namek, el nuevo planeta Vegeta, extendiéndose por el cosmos. Planetas cayendo ante ellos uno a uno mientras plantaban una bandera con su rostro en cada uno de sus mundos capitales. Vegeta, rodeado de orbes brillantes, se carcajeaba mientras usaba las esferas del dragón para convertir los sacos inútiles de carne en el biomaterial necesario para crear aún más Saiyans. Un universo entero solo de su especie, todos doblando la rodilla ante él mientras él estaba sentado en su trono, la cabeza de Freezer sobre una punta y la Saiyajin, su reina, arrodillada lealmente a su lado. Lo tendré. Tendré todo eso. Traeré una nueva era para la raza Saiyajin. Pensó Vegeta mientras continuaba. Y no habrá piedad para cualquiera que se interponga en mi camino. MC, eso sí que se siente bien. Dijo Krillin, estirándose un poco mientras permanecía fuera de la nave. No me malinterpretes, Bulma, la nave fue genial, pero se siente también poder tomar un poco de aire fresco. Respiró hondo, cerrando los ojos mientras sentía el viento en la cara. Raditz, que estaba cerca, no pudo encontrar fuerzas para ignorar al calvo ni sus acciones. Sinceramente, él sentía lo mismo. Por eso tantos Saiyans salían listos para pelear. Después de estar atrapados en sus cápsulas tanto tiempo, cualquier oportunidad de hacer que el corazón latiera y el cuerpo se moviera era bienvenida. Aunque le habría venido bien que el planeta no fuera tan limpio. Estaba logrando acostumbrarse a la Tierra, pero el hedor de Namek, con su aire de desastre y la ausencia de contaminantes, le resultaba bastante sorprendente. No estaba acostumbrado a respirar sin el olor a pintura fresca que se pegaba a la mayoría de las naves de la Fuerza Freezer, el incendio de ciudades o el indicio de radiación para armas mortales en el aire. Tío, si no estuviéramos aquí por trabajo te sugeriría que nos tomáramos unas vacaciones, continuó Krillin. Monta unas sillas de jardín, quizá pon la barbacoa, por supuesto, eso suponiendo que los namecianos lo permitan, le recordó Sansa. Después de todo, podrían parecerse más a Piccolo que a Kami. ¿Y qué? Dijo Krillin nervioso, sin haberlo pensado. Senza, por su parte, esbozó una sonrisa que hizo que Krillin soltara un grito, para diversión de sus amigos. ¿Pero crees que serán amables, señor Senza? Preguntó Gohan. Senza miró al chico y le dio una palmada cariñosa en la cabeza. Quédate conmigo, chaval, y me aseguraré de que lo estén. Gohan sonrió radiante ante eso. Con Kakarot fuera, se había sentido aún más atraído de lo normal hacia Senza, sabiendo que podía protegerle. Chichi y él lo habían hablado, el namekiano no quería que ella se ofendiera porque su hijo se sentía tan cómodo con él, y Chichi le aseguró que estaba bien. Raditz tampoco sentía celos. Era bueno que el chico tuviera personas diferentes en las que confiar, ya que así evitaba confusiones durante el entrenamiento. Se lo había mencionado a Kakarot en la Tierra, que Gohan necesitaba entrenar con personas de las que no estaba 100% seguro de que siempre le protegieran. Sí, la confianza de veces era importante, pero igual de importante era estar alerta. Si entrarás en cada combate creyendo que tu oponente se contendría, desarrollarías malos hábitos. Vale. Dijo Yamcha, aplaudiendo con las manos. No hay mejor momento que el presente. Tenemos que encontrar esas esferas del dragón. Entrégate el radar de dragón, Bulma. Sí, no, dijo secamente, haciendo que Yamcha, que había extendido la mano para coger el dispositivo, se desplomara de repente hacia adelante. ¿Qué? ¿Cómo que no? Porque sé que en cuanto reparta esto, la mitad de vosotros se va a ir volando sin pensarlo dos veces. Jamás, Yamcha hizo una mueca. Vale, eso es exactamente lo que haríamos. Bulma asintió. Y tenemos que hacerlo bien. Recuerda, esto no es la Tierra. Este es un planeta completamente alienígena y tenemos que manejarlo adecuadamente. Eso hizo que Raditz resoplara. Yo digo que solo busquemos al primer namekiano que encontremos y que nos cuente todo sobre las esferas del dragón. ¿Cómo haríamos eso?
Preguntó Gohan. Bueno, dijo Raditz con una sonrisa oscura solo para quedarse paralizado cuando Chichi le lanzó una mirada fulminante. Había empezado a aprender que no quería caerse en la mala parte de la mujer. Chichi era bastante creativo en cómo trataba a las personas que le molestaban. Así que todo su discurso sobre cómo irrumpirían, matarían al guerrero más fuerte que pudieran encontrar y usarían eso para dominar a los otros namekianos fue abandonado rápidamente. Creo que lo mejor sería confiar en Senza y los demás para empezar, reprimió un escalofrío, relaciones diplomáticas. Exacto. Declaró Bulma. Tenemos que encontrar a los namekianos locales y primero ver si les parece bien que busquemos las esferas del dragón. Aseguraos de que no rompamos ninguna norma ni nada por el estilo. Y existe la posibilidad de que no necesitemos buscar, señaló Tien. Puede que sepan exactamente dónde están. Así es, dijo Yamcha, olvidando su caída anterior. En la Tierra, muchas de las esferas del dragón se guardaban como reliquias muy preciadas. Quizá hagan lo mismo aquí. La única pregunta ahora es si deberíamos ir todos o si deberíamos quedarnos un poco atrás, afirmó Bulma. ¿Qué quieres decir? Preguntó Krillin. Está claro lo que debemos hacer. Tien asintió. Por supuesto que sí. Me alegro de que estemos de acuerdo. Completamente. Deberíamos ir juntos. Deberíamos separarnos. Los dos se miraron mientras lentamente se asimilaba exactamente lo que el otro había dicho. ¿De qué hablas? Exclamó Krillin. Tenemos que ir todos juntos. No tenemos ni idea de a qué nos enfrenta en ese pueblo. Exacto, afirmó Tien. Por eso sería mejor que algunos de nosotros nos quedásemos aquí, por si acaso es una trampa. Vamos todos juntos para que, si es una trampa, podamos abrirnos paso a la fuerza. Mira lo mucho mejor que trabajamos contra Turles y Slug cuando estábamos juntos. Tien asintió. Sí, tienes razón, pero si hubieran conseguido abrumarnos habríamos tenido un buen lío. Y como este es un planeta alienígena, no podemos pedir ayuda. Goku y Kaio son los únicos que podrían aparecer y no tenemos ni idea de cuándo volverán. Claro, dijo Krillin. Planeta alienígena al que nunca hemos estado. Eso significa que si nos vamos por ahí, puede que nunca podamos encontrarnos de nuevo. ¿Quién sabe lo grande que es Namek? Lo sé, dijo Bulma, pero Krillin la ignoró. Si nos separamos podríamos acabar vagando durante semanas. Si nos mantenemos juntos, siempre sabremos dónde está, podremos ayudarnos rápidamente, deja la nave desprotegida, comentó Tien. En realidad vamos a enviarlo de nuevo, dijo Bulma antes de mirar a Isko. Y bloquea los controles para que Isko no nos deje atrás para salvarse a sí mismo. Es una valoración justa. Y luego están los lugareños. Dijo Krillin. No estarán contentos si no traemos a todos con nosotros. Lo verán como una mentira sobre nuestros números. O serán superados por todos los que llevemos con nosotros y eso podría provocar una pelea. Entonces, ¿por qué no dejamos a unos pocos aquí, vamos al pueblo y somos honestos y decimos que tenemos más esperando? Preguntó Xiaochu. Krillin y Tien lo consideraron. A ninguno le gustaba mucho ese plan, ya que tenía muchos problemas, pero era el mejor compromiso que se podía imaginar. Bien, entonces ¿quién debería ir? Preguntó Chichi. Yamcha fue quien habló. Creo que Tien, Krillin y yo deberíamos ir con Senza. Isko, Chichi y Gohan también. Chichi frunció el ceño ante eso. ¿Gohan? Yamcha asintió. Sí. Gohan demostrará que no somos una amenaza para ellos. Si nos ven con un niño, sabrán que no somos solo merodeadores que vienen a saquear. Y Gohan puede pelear si las cosas se ponen difíciles. Tien, Krillin y yo sabemos luchar juntos, así que somos la mejor opción si las cosas se complican. Senza debería venir porque podría ser nuestra entrada. Ven a otro nameciano y saben que no somos invasores. Nos invitaron. Isko tiene los mejores sistemas de monitorización, así que puede avisarnos de si hay problemas y también transmitiros todo en tiempo real. Isko asintió ante eso. He estado trabajando en conectar mi forma verdadera con los sistemas de la nave. Era para que yo pudiera tomar el control total de ello, pero parece que Bulma fue lo bastante lista como para instalar firewalls. Bulma sonrió con suficiencia. Te conozco demasiado bien, Isko. Tien soltó un bufido. ¿Y con Kalos fuera? La lealtad de Isko hacia nosotros se desploma. Todo el mundo sabe que el droide fue muy considerado con Abo Kalos, con Bulma en muy cerca segundo lugar.
Pero aunque era bastante amable con todos, Tien era muy consciente de que Isco seguía viendo toda vida no robótica, salvo Kalos y Bulma, como desechable y los abandonaría en cuanto tuviera oportunidad. En cuanto a los que se quedan, dijo Yamcha, mirando a Raditz que resopló. Sí, lo entiendo. Si han oído hablar de los Saiyans, quizá no sería prudente que yo entrara allí a toda prisa. ¿Y está el hecho de que tu primera reacción podría ser aterrorizarlos? Pensó Tien antes de hablar. Xiaotzu y yo funcionamos mejor si estamos separados, así que él puede potenciarme. Y Bulma puede asegurarse de que la nave esté lista para partir si pasa algo. Claro. Declaró Krillin. Vamos, chicos. Bulma finalmente entregó el radar del dragón, solo para que Krillin parpadeara. Vaya, una de las bolas está en dirección al pueblo. Me pregunto si eso significa algo. Podría significar muchas cosas, pero no lo sabremos hasta que lleguemos, afirmó Tien, flotando hacia arriba. Así que vamos. Y con eso, el grupo despegó. MC, señor Freezer, ¿puedo entrar? Freezer, sentado en su trono móvil, mirando desde el puerto espacial la inmensidad del espacio, pulsó un botón en el panel de control. La puerta se deslizó y Zarbón entró, con Dodoria a solo unos pasos detrás de él. Dieron 3 pasos y, cuando Freezer giró su trono, ya estaban arrodillados, con la cabeza agachada. Por eso Freezer los mantenía cerca. Sí, los había instalado su padre para vigilarlo, lo sabía. Y sí, lo más probable es que también les hubieran ordenado espiarle, pero sabían cuál era su lugar. Nunca se supo que no eran otra cosa que leales a él. Freezer conocía los juegos que jugaba su padre. A pesar de decir que estás retirado, sigues en el juego. Sigo intentando controlar el universo. Solo que ahora, en vez de usar la fuerza bruta, prefieres cosas más sutiles. Casi puedo respetar eso, padre. Casi entrecerró los ojos, Zarbón y Dodoria permanecieron quietos, con la cabeza baja y negándose a levantar la mirada para encontrarse con la suya. Hay tantas formas de jugar esto. Te alimento con información falsa para que creas que hago una cosa cuando en realidad estoy haciendo otra. Quedando completamente en silencio para que tus pequeños espías se desesperen por información y cometan errores. Simplemente masacrarlos en cuanto los descubra, obligándote a buscar constantemente nuevos espías. Muchos considerarían intentar que se pusieran de mi lado, es bastante fácil hacerlo, padre, teniendo en cuenta que tú estás tan lejos mientras ellos tienen que pasar cada momento conmigo. Pero, no. No, todo eso sería demasiado molesto. Prefiero seguir como si nunca lo hubiera sabido. Que creas que te creí tontamente y que personas como Zarbón y Dodoria son ahora mis esbirros absolutamente leales, haciendo exactamente lo que ordeno. Que han renunciado a toda conexión contigo y son completamente míos para hacer con ellos lo que quiera. Todo mientras me preparo para el día, que ahora corre mucho más cerca de lo que crees, en el que ya no tendré que jugar a estos juegos. Sube, declaró Freezer y de inmediato ambos lo hicieron. Bueno, ¿qué pasa? Tengo muchas tareas importantes que atender y no tengo tiempo para la normalidad de adular. Los sistemas indican que pronto estaremos cerca del planeta Namek, mi señor, afirmó Zarbón. ¿Y estás seguro de que en realidad es el planeta Namek? Insistió. Porque no me complacería ninguno de los dos si esta información fuera errónea y vosotros, me hicieron ilusiones, sonrió con suficiencia aunque entrecerró los ojos. Sabes lo bien que llevo la decepción. Los dos no reaccionaron en absoluto, lo cual fue bastante agradable. Aunque a Freezer le gustaba cuando sus secuaces se acurrucaban bajo la amenaza de su ira, también le gustaba cuando podían ocultar su miedo y mantenerse en la tarea que tenían entre manos. Tartamudear y tropezar con las palabras también retrasaba las cosas, después de todo. Hemos pasado varias lunas que encajan bien con otros informes que hemos recibido sobre Namek, afirmó Dodoria. Y el planeta emite una lectura energética única que encaja con las afirmaciones de otros que se dice que la encontraron. Freezer asintió apenas ante eso. Desde que escuchó la leyenda de las esferas del dragón, las antiguas reliquias que podían conceder un solo deseo a su recolector, se había asegurado de reunir silenciosamente toda la información posible sobre ellas. O, mejor dicho, que su gente recopilara la información y luego la vaporizara para cubrir sus huellas. Aún así, muchos afirmaron haber encontrado el planeta, pero él determinó que de todos solo 3 lograron llegar al planeta Namek y todos reportaron una extraña lectura de energía. Era una buena señal. Muy bien, afirmó Freezer. Dodoria, sintiéndose un poco más atrevido, dio un paso adelante. He estado trabajando con los hombres.
Toda la flota está lista para sitiar el planeta. No, dijo Freezer, interrumpiéndole. Dodoria casi tropieza con eso, todo su impulso se detuvo por esa pequeña declaración. No, mi señor. Sí. Pensaría que, siendo solo 2 letras, incluso tu cráneo grueso podría entenderlo, Dodoria. Apartándose de su trono móvil, Freezer comenzó a pasear de un lado a otro, con los brazos cruzados a la espalda. Los namekianos han demostrado que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger sus secretos. Si nos lanzamos y empezamos a llover destrucción sobre ellos, podrían decidir fácilmente si se llevan las esferas del dragón y marcharse o destruirlas. No, aunque es tu naturaleza ser un martillo, debemos ser como los mejores cuchillos. Una pequeña hoja flexible, capaz de deslizarse entre la piel y el músculo para desollar todo lo que no deseamos para llegar a los verdaderos tesoros que hay debajo. Por supuesto, Lord Freezer, afirmó Zarbon. Tomaremos el control total del espacio alrededor de Namek, para que ninguna nave pueda entrar ni salir. Luego se enviarán fuerzas de ataque para asegurar el planeta mientras una fuerza de tarea recolecta las esferas del dragón. Quizá la fuerza Jinyu. Ahora, Zarbon, dijo Freezer burlón, lo haces sonar como si no quisieras ensuciarte las manos. Señor Freezer, ¿qué es lo que os he dicho tantas veces? Preguntó Freezer, mirando de nuevo por la ventana. Cuando ninguno respondió, dijo. Para cualquier trabajo usas a quien sea más adecuado para una tarea. Si quiero humillar a algún patético planeta, envío a esos monos. Si quiero preservar lo que tienen, te envío a ti, Zarbon. Si tengo que dar ejemplo a algún rebelde tonto, entonces Dodoria es mi elección. Pero aquí, para reunir las esferas del dragón, solo hay una opción. Se giró. Yo mismo. ¿Y tú, Lord Freezer? Sí, yo, afirmó Freezer. Bajaré personalmente con vosotros dos. Nosotros mismos recogeremos las esferas del dragón mientras la fuerza de Freezer asegura el planeta. No confío en nadie más para manejar esta situación. Sí, señor Freezer, dijo Zarbon, y Dodoria repitió rápidamente esa afirmación. Freezer hizo una pausa, dejándoles pensar que todo estaba hecho, antes de añadir. Y he cortado toda comunicación entre la flota y todas las demás estaciones y sistemas. No quiero una avalancha de tontos que vengan aquí pensando que pueden ayudarme a levantarse. Pudo ver los reflejos de los 2 guerreros estremeciéndose ante eso. Ahora no sabes qué hacer. No puedo correr a ver a mi padre y preguntarle cuál debería ser exactamente el siguiente paso. Déjame adivinar, ¿tenías instrucciones de reclamar las esferas del dragón y llevárselas a él? Así como estoy seguro de que Kohler ha enviado a sus propios espías leales dentro de la Fuerza Freezer las mismas instrucciones. Pero ahora que voy a encargarme yo personalmente, ninguno de los dos sabe qué hacer, sonrió con picardía. Bueno, o bien harás lo que te digo o finalmente revelarás tus alianzas traicioneras, era una sensación de tranquilidad. Pronto el juego terminaría. Los espías revelaron la inmortalidad en su mano. Y las cadenas de su familia se rompieron. El juego habría terminado. Y Lord Freezer, emperador del universo conocido, sería el vencedor. 32. De los topes. De Diaster of Namek. 32. Las esperanzas perdidas. El Diaster de Namek. Vale, allá vamos, dijo Yamcha al aterrizar justo fuera del pueblo. Debatieron quién debía hablar primero y al final decidieron que él era la mejor opción. Yamcha, gracias a su carrera en el béisbol, estaba mucho más acostumbrado a dirigirse a desconocidos que a todos los demás. Senza estaba fuera porque no sabían cómo reaccionarían los otros namecianos ante él. La propia Chichi había admitido que sería prudente no hablar, por si los namecianos eran machistas. Raditz había declarado que nunca había oído hablar de una mujer namekiana. Isko, este sería un lugar encantador para montar un campamento de entrenamiento, dijo el droide, mirando a su alrededor. Aunque tendría que limpiarlo de la molesta alimaña. Isko estaba fuera. Honestamente, ojalá Kaios estuviera aquí, pensó Yamcha nervioso. Sería el mejor hablando con estos chicos aunque la mayoría de la pandilla seguía reprimida por sus acciones con el árbol del poder, Yamcha lo superó rápidamente. Después de todo, todos habían hecho cosas egoístas y estúpidas en el pasado, así que ¿quiénes eran para juzgar al hombre? Y al final todo salió bien, ¿qué importaba? Solo tengo que pensar un poco como él, cuidado con lo que digo, pon algo de encanto y asegúrate de que nos den condiciones que nos ayuden. No llegaron muy lejos hasta que uno de los namekianos los notó, abriendo mucho los ojos antes de empezar a hacer señas para que otros se unieran a él.
Los namekianos le recordaban mucho a Senza, de estatura y complexión similares, pero detrás de ellos veía a otros namekianos de distintas alturas, pesos y edades, incluyendo varios ancianos namekianos y algunos niños también. Hola, dijo Yamcha, deteniéndose antes de saludar, recordando que los namekianos tenían muy buen oído. Hola, dijo el primer namekiano que había visto, observándolo con cuidado. ¿Quién eres? Normalmente no recibimos visitas, de hecho, nunca lo hacemos. Somos un grupo de viajeros que buscamos Namek. Tenemos con nosotros. Vamos, Larín, dijo una voz teñida de edad y el joven namekiano se giró de inmediato y bajó la cabeza en dirección a un namekiano mayor y más corpulento. Tenía la altura de Chichi, con un rostro muy arrugado y un cuerpo más corpulento que cualquier otro namekiano que Yamcha hubiera visto. Honestamente, le recordaba al Rey Kai en cuanto a complexión. Alguien que había relajado su entrenamiento pero que aún conservaba un gran poder en su piel. Alguien a quien no descartar de inmediato. Esa no es forma de saludar a los recién llegados, especialmente uno con un namekiano con ellos. ¿No lo percibes, anciano Sax? Dijo Larín, mirando a los cazas Z. ¿El mal en sus corazones? Antes de que Yamcha pudiera hablar, el anciano Sax le hizo un gesto para que se desechara. Ahora, ¿qué os hemos dicho sobre los peligros de sentir el corazón de los demás? Larín bajó la mirada, claramente avergonzado. Para no obsesionarse con un solo aspecto. Pero nunca has dejado Namek, afirmó el anciano Sax. Pero era, amablemente. Suavemente. Le recordaba a Yamcha cómo hablaba el Dr. Brief con Bulma. Corrigiendo un error pero por amor. No tienes mucha experiencia con el universo más amplio. Lo que hay en sus corazones, bueno, hay mucha maldad ahí. No lo niego. Pero todos tenemos un toque de maldad. Así es la vida. No todos somos desinteresados. Incluso nosotros, los namekianos. ¿Cuánto necesitabas concentrarte en ellos? Y bastante, admitió Larín. Bastante. Sí. Porque el bien en ellos entierra tanto el mal. El anciano Sax extendió la mano y le dio una suave palmada en el brazo. Eres un buen guerrero, Larín. Un guerrero muy bueno. Gracias por cuidarnos. Luego se volvió hacia Yamcha. Soy el anciano Sax, líder de esta aldea. Os damos la bienvenida a todos. Gracias, afirmó Yamcha, haciendo una profunda reverencia. Perdón si no nos acercamos correctamente, aparte de nuestro amigo Senza, solo hemos interactuado con otro namekiano y él no nos dijo cómo presentarnos correctamente. Comprensible, dijo el anciano Sax antes de acercarse a Senza. Eres bastante interesante, ¿verdad? Había perdido toda esperanza de ver volver a otro de los Tope. ¿Él perdió la esperanza? Preguntó Sansa. En efecto. Venirse, te lo explicaré. Y con eso, el anciano Sax los condujo al pueblo propiamente dicho. A Yamcha le llamó la atención el hecho de que, a pesar de estar en un mundo alienígena y rodeados de alienígenas, todo parecía bastante normal. Como, había cosas raras, como los namekianos revisando recipientes de agua en lugar de ocuparse de la preparación de la comida, o como un namekiano simplemente se cambiaba a ropa más adecuada para el entrenamiento usando ki para crearlos de la nada, pero aún así, era muy parecida a la Tierra. Me tranquiliza, pensó mientras veía a un namekiano mayor leer a unos niños. Que esté lejos de casa no significa que no haya trozos de mi hogar justo aquí. El anciano Sax se acomodó bajo uno de los árboles namekianos que crecían en lo que Yamcha apostó que era su versión de un centro de aldea, haciendo señas a Senza y al resto de los guerreros Z para que se asentaran a su alrededor. Todos lo hicieron, salvo Izuku, que permaneció detrás del grupo, tenso y preparado. Chichi colocó a Gohan en su regazo, pasándole los dedos por el pelo para calmarle, pues el niño prácticamente vibraba de emoción. Hace siglos, una gran sequía se abatió sobre Namek, una que amenazó a toda nuestra raza. Se temía que todos pereciéramos y, como siempre habíamos permanecido aquí, sin ver la necesidad de salir de nuestro hogar, todo lo que era el namekiano moriría con nosotros. Es decir, es terrible pensar en ello, que puedas ser el último en enterarte de tus canciones, tus relatos, tu historia. Otros podrían encontrar este planeta, descubre nuestros huesos y libros. Pero nunca nos entenderán del todo. Lo adivinarán, pero nunca lo entenderán del todo. Tenemos eso en nuestro planeta, dijo Bulma. Hubo especies que desaparecieron y tratamos de entender cómo eran, pero, se quedó en silencio y el anciano Sax asintió. Sí, se puede ver lo aterradora que puede ser una perspectiva así. Por supuesto, habíamos hecho todo lo posible para salvar nuestro planeta, era cuestión de esperar.
Y Yamcha tenía la sensación de que sabía exactamente a qué se refería el anciano con eso. Esperar a que las esferas del dragón se recargaran completamente para poder desear el fin de la sequía. Pero, por supuesto, estaba la grave amenaza de que se nos acabara el tiempo. Por eso se decidió que la única forma de salvar a nuestro pueblo, era hacer lo que nunca habíamos hecho. ¿Qué nos llevó a la situación en la que nos encontrábamos? ¿Dejar Namek? Puede parecer bárbaro que te enviaran solo, Senza. El anciano Zack suspiró, mirando fijamente a Senza, buscando en su rostro. Yamcha no tenía la sensación de que Senza sintiera algo sobre lo que Zack había revelado y, al mismo tiempo, también tenía la sensación de que Zack sí sabía que algo pasaba por el corazón de Senza. Quizá era por cómo había sido capaz de leer el bien y el mal en sus corazones o quizá porque sabía cómo mirar a un otro namekiano y ver los pequeños ceños y espasmos que hablaban de indignación. Fuera lo que fuera, lo percibió. Entiendo sentirme así. Lo sentí yo mismo. ¿Tú, te enviaron lejos? En efecto, respondió el anciano Sax. Tú y yo fuimos 2 de 50 niños namekianos que fueron lanzados al espacio, esparcidos entre las estrellas con la esperanza de encontrar hogares donde sobrevivir y, si lo peor le pasara a Namek, poder seguir adelante. Debes entender, miró a Yamcha y a los demás, nuestros padres estaban desesperados. Normalmente, los namekianos solo tienen un hijo y solo cuando somos muy mayores. Una especie de reencarnación, por así decirlo. Lo sabemos, dijo Senza, pero podemos cubrir eso cuando termine tu historia. El desastre, fue una mala vez. Actualmente estamos en una 10ª parte de lo que antes era nuestra población. Ha pasado muchos años llegar a este punto y es una sombra pálida de lo que fuimos. Cerró los ojos. Nunca lo vi, pero me han dicho que en su día tuvimos grandes ciudades llenas de namecianos. El planeta una vez se unió a nosotros. Ahora solo somos 6 grandes aldeas. ¿Por qué no hacemos más huevos? Preguntó Gohan. El anciano Zack sonrió a Gohan, cálido y amable. Aunque después de la gran sequía se hicieron muchos huevos, fue algo horrible de hacer. Tener muchos hijos sin mucho cuidado. Tenía que hacerse, pero también era algo doloroso para nosotros, espiritualmente. Y las primeras generaciones nacieron ya adultas, lo cual se puede hacer pero resulta en una vida más corta. Una vida robada. Senza se movió incómoda ante eso. Eso es lo que hizo el rey Piccolo, pensó Yamcha. Creó a sus hijos para luchar contra Goku. Estaba haciendo lo mismo que el anciano Zack está comentando, pero al menos los namekianos hicieron eso para intentar repoblar su planeta. Solo los ancianos namecianos pueden producir huevos. Se dice que es porque cuando un namekiano alcanza cierta edad tiene la sabiduría para criar a un niño. Se detuvo. Aunque esa no es la única razón. Seguimos sufriendo los efectos de la gran sequía. ¿Dónde estamos sentados ahora mismo? Esto solía ser el poderoso mar del Tango, señaló un pequeño estanque. Eso es todo lo que queda de él. ¡Ay, Dios mío!, susurró Chichi. Las cosas están mejorando. Despacio. Las lluvias se intensifican cada año. Pero hemos alcanzado los límites del crecimiento de nuestra población. No nos atrevemos a crecer demasiado, no después de lo que pasó antes. ¿Dijiste que eras uno de los Tope? Insistió Sansa, claramente queriendo volver a la historia. Yamcha no le culpaba. El anciano Zack guardaba los secretos de su pasado, al fin y al cabo, y Senza había mostrado gran paciencia con el retraso que provocó la pregunta de Gohan. Aunque podría dar más respuestas, pensó Yamcha, mirando a su alrededor. Sufrieron mucho y eso les afectó. Probablemente durante cientos de años más sabía cómo la falta de algo podía afectar a una persona. Sí. Una vez nos llamaban la última esperanza. Pero cuando terminó la sequía y se intentó recuperarnos, solo para fracasar. Nos convertimos en la esperanza perdida. Los 50 niños enviados a las estrellas. Solíamos enviar guerreros namekianos a buscar cualquier rumor sobre los niños que se enviaron. Fui uno de los afortunados, encontrado 5 años después de que me enviaran. Otros fueron encontrados demasiado tarde, o se convertían en bestias salvajes que apenas distinguían el bien del mal, o fueron encontrados muertos. Cerró los ojos. Nuestro intento de salvar a la gente condenó a tantos, es un pecado que todos llevaremos durante generaciones. Por eso tan pocos guerreros abandonan ahora el planeta, eso y el hecho de que la esperanza de encontrar a cualquiera de las esperanzas perdidas se ha desvanecido. Quizá viva unas décadas más antes de morir y he tenido el beneficio de vivir en Namek casi toda mi vida. No estaba corrompido como muchos de los que se encontraron después. Y nosotros estamos, cazado, Senza.
Los namekianos son conocidos por seres peligrosos que nos buscan y nos masacran cuando nos negamos a inclinarnos ante ellos. Conocemos a ambos, afirmó Senza. Supimos de Namek por otro de los Glostope, un nameciano que tomó el nombre de... El anciano Sax parpadeó, sorprendido. ¿De verdad? Pero entonces sus ojos bajaron a su regazo. Lo mataste. Amenazó nuestro mundo, dijo Tien. Y había amenazado a muchos otros. Eso es decepcionante, pero no es inesperado, dijo el anciano Sax en voz baja. Nuestros guerreros se vieron obligados a enfrentarse a algunos de los Glostope que se habían perdido en la maldad, convertidos en miembros de la tribu demoníaca. Es parte de la razón por la que Lord Guru decidió que ya no enviaríamos guerreros a buscar las esperanzas perdidas. Era demasiado cruel enviarlos contra sus compañeros namecanos. Su mandíbula se movió. Huirían esperando encontrar un hermano y en su lugar se quedarían acunando un cadáver demasiado pequeño. Todos guardaron silencio ante eso. Y nunca os culpé por no buscarme, afirmó Senza, mirando sus propias manos. Y viví, bueno, supongo que bueno no es la palabra adecuada, pero, estoy contento con la vida que he llevado. Iba a preguntarte eso, afirmó el anciano Sax. ¿Cómo puedes ser tan joven? Deberías tener mi edad y, sin embargo, pareces estar en la flor de la vida. Senza logró sonreír ante eso. Es una larga historia. Tenemos tiempo, afirmó el anciano Sax, levantándose lentamente. Aunque debemos llevarte ante el señor Gurú, porque querrá verte, no te apresuraré justo después de llegar aquí, nunca me perdonaría. El resto del pueblo se rió y Yamcha se giró para ver que varios namekianos les habían estado mirando solo para agachar la cabeza y actuar como si no estuvieran husmeando. Vamos, habrá muchos interesados en conocerte, y tus amigos. Observó al resto de los cazas Z. Es bueno que hayas encontrado tu propia tribu, querremos saludarlos a todos. Yamcha sonrió al ver a Senza levantarse, permitiendo que el anciano Sax le llevara a unos adultos namekianos y se lo presentara. Sé que se supone que debemos descubrir lo de las esferas del dragón, pero creo que puede esperar un poco más. MC Namekianos. Durante años Freezer había dado como orden permanente capturar a un nameciano vivo y llevárselo ante él. Nadie sabía por qué los había deseado, honestamente, la mayoría de la fuerza de Freezer los había considerado un mito. No es diferente de cosas como los Options, el hechicero de plata o los devoradores de estrellas. Cuentos de hadas y cuentos contados a niños tontos. Siempre que oía hablar de un guerrero que presumía de haber conseguido encontrar y derrotar a un namekiano, siempre lo descartaba rápidamente. Una mentira, eso era todo. Una mentira estúpida y patética. Algún otro alienígena de piel verde u otro con orejas puntiagudas. Freezer saltando con las sombras, no es que ni siquiera él se atreviera a murmurar esas palabras en voz alta. Con el tiempo, estuvo más dispuesto a aceptar que existían los namekianos. Que eran reales, pero decidió que realmente no importaban. Al fin y al cabo, eran tan pocos. La teoría de que él y Nappa, lo que había ideado era que eran una raza igual que los Saiyans, casi aniquilada. Aparentemente, Freezer sentía una debilidad por las especies casi extintas y quería añadirlas a su colección. Eso era todo. Luego se enfrentó a uno en la Tierra. Vegeta se pasó la mano por la mandíbula mientras caminaba por el mundo alienígena. Todavía recordaba lo fuerte que le había golpeado ese maldito namekiano. Había podido enfrentarse a él mientras estaba en su forma de gran simio, debería haberse reducido a una mancha en el suelo y, aunque lo habían manipulado igualmente, no había sido tan rápido como a Vegeta le hubiera gustado. Pensé que esa era la única razón por la que Freezer quería al namekiano. Otro guerrero para añadir a sus filas. Posiblemente como sustituto de mí. Apretó la mano en un puño. Como si alguien pudiera reemplazarme. Pero ahora sabía que no era así. De nada. Freezer buscaba algo completamente distinto. Las esferas del dragón. La capacidad de pedir cualquier deseo que desee. Tener lo que quiera. Hacerme inmortal para poder derrotar por fin a Freezer. Tomar su imperio y hacerlo mío, sí. No puedo dejar que tal poder caiga en manos de Freezer. La desperdiciaría, me pertenece. Sonrió con suficiencia al acercarse al pueblo. Y empiezo ahora mismo. ¿Quién va ahí? Gritó un guardia, poniéndose de repente en alerta al verlo. O al menos Vegeta pensaba que era un guardia, no estaba del todo seguro. Y no le importaba del todo. Desde su batalla en la Tierra había logrado desbloquear una nueva habilidad. Podía sentir la energía.
Era una técnica encantadora, que le permitía destrozar al explorador que le habían dado y que había sido una herramienta que había usado durante gran parte de su vida. Ahora no era nada comparado con él mismo. Soy Vegeta, príncipe de todos los Saiyans, y deseo hablar con quien gobierne este pueblo. No gobierno ninguna aldea, dijo un anciano namekiano, haciendo notar su presencia. Era una criatura baja, apenas llegaba a la cintura de Vegeta y más robusto que los otros namekianos. No del todo gordo, pero tampoco delgado y delgado como los que le rodean. Vigilo la aldea y sus habitantes, guiándolos con el conocimiento que he acumulado durante mi larga vida y ayudando a aumentar nuestro número. Vegeta luchó contra las ganas de poner los ojos en blanco ante eso. Hay uno en cada planeta. Algún grandilocuente que piensa que el mundo quiere oír sus divagaciones. Sus proclamaciones sobre quiénes eran y qué hacían y toda esa basura inútil y patética que no importaba en absoluto. Eso solo fue una pérdida de tiempo. Bueno, dijo en voz alta, supongo que eres a quien necesito hablar. He oído historias de namecianos durante mis viajes, y del poder que tú y los tuyos poseéis. Debería decir el objeto de poder que posees. Ah, las bolas del dragón, asintió el viejo namekiano ante eso, luego negó levemente con la cabeza, cerrando los ojos. Por un momento Vegeta se preguntó si el viejo se habría quedado dormido, pero luego soltó un largo suspiro. ¿Vienes a preguntar por ello, o lo quito? Bueno, eso depende totalmente de ti, dijo Vegeta, dando un paso adelante solo para que dos namekianos más jóvenes se pusieran delante de él. Ah, ¿vais a intentar detenerme? Te sugeriría que no lo hagas. El camino que he recorrido está lleno de los hombres muertos que pensaban que serían los primeros en derrotar al príncipe Vegeta. Es la oscuridad en tu corazón la que nos hace actuar contra ti, afirmó el namekiano mayor. No podemos permitir que el poder de las esferas del dragón caiga en manos de alguien como tú. Nuestra única opción entonces es tu derrota. No, tenías muchas opciones, dijo Vegeta con una sonrisa oscura. Así que recuerda que lo que pase después, fue tu decisión. Con eso, se lanzó a la batalla. MC. Chichi miró a Gohan mientras jugaba con algunos de los niños namekianos. O mejor dicho, todos pensaban que era juego. Pero gracias a los últimos 13 meses podía ver las travesuras de los niños por lo que realmente eran. Entrenamiento. Uno de los namecianos adultos lanzaría anillos de ki, un poco más pequeños que un aro de hula, y retaría a los niños a volar a través de él. Estaban en ángulos y alturas diferentes, lo que obligaba a los niños a aprender a cambiar rápidamente su trayectoria de vuelo. Y el namekiano adulto también ponía los anillos juntos, lo que significaba que los niños tenían que cuidarse unos a otros o acababan chocando con otra persona. Tu hijo tiene un temperamento tranquilo, dijo Larín, acercándose a ella. Puedo sentir que tiene emociones muy intensas, pero sabe controlarlos bastante bien. Sí, dijo Chichi. Eso lo saca de su padre, no de mí. O, al menos, así era antes. Chichi sabía que era mucho más emocional que Goku, especialmente cuando se trataba de la ira. Su marido podía enfadarse, por supuesto, pero rara vez lo hacía. La gente solo necesitaba sentir miedo cuando le presionaban demasiado para que la rabia estallara por fin. Era entonces cuando solían pasar cosas terribles. Pero por Chichi, bueno, conocía su reputación y había aceptado que la gente siempre la vería como la ama de casa enfadada. Excepto que ya no es así, pensó, sintiendo cómo su cola se apretaba suavemente alrededor de su cintura. El control que tengo ahora sobre la forma de gran simio y el regreso de mi cola, también me ha dado mucho más control sobre mis emociones. A veces seguía perdiéndose de la cabeza, pero incluso Goku había comentado que parecía más en paz, aunque eso no significaba que no pudiera sacar su rabia. De hecho, a Goku a veces le gustaba, especialmente en el dormitorio, se dio una bofetada mental. No sirve de nada pensar en eso, especialmente con Goku ya fuera de su dimensión. Podría ser un namekiano, comentó Larín. También debemos controlar nuestras emociones. Pueden ser muy volátiles y causar muchos problemas si no entendemos su dominio. Como tú, y allí sus mejillas se tiñeron ligeramente de morado, una versión namekiana de un robot, vi cuando llegaste. Estabas protegiendo tu hogar de criaturas extrañas. Eso es algo noble. Quizá. Pero hablé fuera de lugar contra el anciano Sax, no debería haber hecho eso, especialmente cuando él respondió a mi error. Tengo mucho que trabajar, pero eso, supongo, es cierto para todos los namecianos. Para la tribu guerrera y dragón. Chichi frunció el ceño ante eso. El anciano Sax lo mencionó. Debo admitir que no entiendo qué son ni la diferencia. Se movió, haciendo una mueca.
Lo siento, pero eso debió sonar terriblemente ofensivo. Lo fue, dijo Larín, pero él le dedicó una sonrisa. Pero entiendo la confusión. Y como he dicho, estoy intentando trabajar mi temperamento. Chichi le dedicó una sonrisa agradecida y observó cómo Tien, Krillin y Yamcha presumían con un trío de adultos namekianos lo que podían hacer. Senza hablaba con el anciano Sax, con Isko también cerca, ofreciendo su propia, encantador, opiniones. Pensaba que tenía que admitir que algunos de sus comentarios le parecían forzado. Echa de menos a Kaio, pensó con tristeza. Los namekianos, comenzó Larín, devolviendo los pensamientos de Chichi al momento, pueden dividirse en dos tribus diferentes. La tribu guerrera y la tribu dragón. No hay nada físicamente diferente entre nosotros, como he oído que ocurre en muchas otras razas. Más bien, todo depende de cómo usamos nuestro ki. La tribu guerrera es precisamente eso. Guerreros. Antes éramos bastante raros y aún ahora el otro clan nos supera en número 15-1. Pero nuestras habilidades están centradas en el combate. Usar ki para luchar. Esta aldea entrena a los namekianos de la tribu guerrera y por eso hay tantos aquí, pero hay aldeas que no tienen ni un solo miembro de la tribu guerrera. Chichi asintió ante eso. Así que la tribu guerrera es a la que estamos más acostumbrados, similar a los guerreros en la tierra. Creo que sí. La tribu dragón está más centrada en otros métodos de uso del ki. Puede presentarse de muchas formas, si fuéramos más, me atrevería a decir que empezaríamos a dividirlos en subtribus. Los sanadores. Los maestros del agua. Los recolectores de energía. Pero, tal y como están las cosas ahora, nos vemos obligados a enseñar a cada miembro de la tribu dragón a usar todos los diferentes métodos de uso del ki. Larín, dijo Chichi despacio, con cuidado. Entendía que lo que iba a preguntar a continuación podría ser un tema delicado para la guerrera. El anciano Sax mencionó la tribu demoníaca. Larín frunció el ceño ante eso y por un momento, vio como un destello de rabia le llenaba. Pero tan rápido como apareció, Larín lo reprimió. La tribu demoníaca es como los ancianos llaman a los namecianos que se corrompen. Que permiten la oscuridad entrar en sus corazones. Una bastardización de nuestras nobles costumbres. Eso fue lo que pasó con el rey Piccolo, pensó Chichi, mirando a Senza. Cuando él y Kami se separaron, toda la oscuridad dentro de Senza hizo que el rey Piccolo pasara de ser un namekiano de la tribu dragón a una tribu demoníaca. Pensar en el rey Piccolo como si no fuera un guerrero era muy extraño para Chichi. Había sido un luchador poderoso, sí, pero también había mostrado habilidades que Piccolo nunca tuvo. Le estremecía pensar en lo mal que podrían haber sido las cosas si el rey Piccolo hubiera sido miembro de la tribu guerrera. Era muy probable que ninguno de ellos hubiera seguido vivo en ese tipo de mundo. Tengo otra pregunta, dijo, apartando la mirada de Senza. ¿Es posible que un namekiano cambie el tipo de tribu que sigue? Larín negó con la cabeza. No, no lo es. Eso, no es cierto, dijo el anciano Sax, acercándose a Larín. Eso hizo que el namekiano mirara al anciano con asombro. Anciano, estos son forasteros. No podemos hablar con ellos. Trajeron a casa una esperanza perdida, le dijo el anciano Sax con firmeza. Un guerrero que hizo eso en el pasado fue muy honrado. Merecen el mismo honor. Pero son forasteros, argumentó Larín. Está bien, no quería ofender, empezó Chichi, pero el anciano Sax negó con la cabeza, lanzándole a Larín una mirada decepcionante. Sinceramente, Chichi pensaba que habría preferido la ira a esa mirada, tan llena de decepción. Han traído a uno de nosotros a casa. Eso los convierte en namecianos honorarios. Larín se recostó antes de levantarse rápidamente y alejarse, negándose a decirle una palabra más. El anciano Sax le vio alejarse y negó con la cabeza. Pobre chico. Parecía muy amable cuando hablaba con él, afirmó Chichi. Larín tiene sus problemas, pero todos esperamos que pueda superarlos. Es muy protector con todos nosotros y tarda mucho en confiar de verdad en los demás. Sabe que necesita trabajar su ira, sin embargo, le lleva por caminos oscuros. El anciano Sax negó con la cabeza con tristeza antes de mirar a Chichi. ¿Estaba hablando de las tribus contigo? Los tres, sí. Le pregunté si era posible que uno cambiara su tribu. Por las esferas del dragón, dijo el anciano Sax, para sorpresa de Chichi. Le conté todo, admitió Senza, acercándose. No habría sido correcto que les mintiera. Y se agradece, afirmó el anciano Sax. Has llegado muy lejos, Senza, cometiste errores, pero también has intentado aprender de ellos. Tu mitad, Piccolo, incluso se estaba acercando a volver a ser quien se suponía que debía ser.
Siéntete orgulloso de eso. Senza se movió incómoda ante el elogio, claramente sin saber cómo manejarlo. Aunque sugeriría no mencionar esas cosas a nadie como Larín, no lo entenderían. Los namekianos más jóvenes, solo han conocido la paz. No los horrores de la gran sequía ni los peligros del mundo exterior. Pero, querías saber sobre las tribus. Hay una forma de cambiar de tribu. Se acomodó a su lado. Los namekianos podemos influir en los huevos que producimos. De forma que los haga, de alguna manera, adopten la forma que queremos que tomen. Aunque tendemos a no hacerlo, es una crueldad hacia el niño. Eso impide convertirse en su propio namekiano. Son obligados a ser lo que nosotros les hacemos. Solo en las mayores tragedias se ha permitido. Bajó la mirada, recomponiéndose, y mientras lo hacía, Chichi pensó en los hijos del rey Piccolo. Las criaturas retorcidas que había creado en su intento de derrotar a Goku. No lo había pensado mucho, pero ahora, con todo lo que habían aprendido sobre los namekianos, veía exactamente a qué se refería. No les habían dado una infancia. No se le había permitido jugar, crecer y aprender. Habían nacido adultos y les habían dicho que mataran, y había muerto. Senza se llevó una mano a la cara. Pero, cada uno de los miembros de la tribu dragón tiene una habilidad. La reencarnación. Somos capaces de producir huevos que contienen todo lo que somos, cada recuerdo, cada habilidad. Es una forma de seguir adelante mucho después de la muerte. Yo mismo reencarnaré dentro de unos años, cuando mi tiempo esté cerca de su fin. Y de inmediato Chichi lo entendió. Puedes elegir hacer de tu reencarnación un guerrero. Podemos, dijo el anciano Sax. Y los guerreros produjeron, son poderosos. Mucho más grande que cualquier guerrero nacido. Pero, hay un coste. Un guerrero no puede reencarnarse. ¿Ellos, no puedes? Se preguntó, mirando hacia donde Larín se había alejado. Sí. Larín, junto con los 3 guerreros que entrenaban con tus amigos, fueron una vez de la tribu dragón, nacidos tras la gran sequía, y nacidos adultos en sus primeras vidas. Eran necesarios para ayudar a cuidar de los niños, aquellos que se les daba el don de la juventud y la elección. Finalmente decidieron que serían las primeras tribus guerreras de los nuevos namekianos. El señor Gru les había inculcado la necesidad de proteger nuestro hogar y solo siendo guerreros sentían que podían lograrlo. Un gran honor, por ellos y por nosotros. Pero, un gran coste. Esta será su última vida. Bueno, dijo Chichi en voz baja. Ella, sinceramente, no sabía qué decir. Los humanos sabían que solo tenían una vida, una posible oportunidad de un segundo con las esferas del dragón. Pero eso fue todo. Pero los namekianos podían vivir para siempre, a menos que buscaran el poder. Un coste muy grande, sin duda. Pero, dijo el anciano Sax, estabas equivocado sobre las tribus, son 4. ¿C4? Dijo Chichi, sorprendida. En efecto. La tribu más rara, solo uno nacido por generación, hasta ahora. Miró a Senza. Aunque no naciste, sino una fusión de 2, algo que debe ser comentado al señor Gru. El guerrero dragón. Pero antes de que pudiera continuar, el anciano Sax de repente levantó la vista. Y también Chichi. Y sin ella. Y todos los demás. Un escalofrío de temor los llenó a todos. MC, ¿sabes? Dijo Vegeta mientras colocaba su bota sobre el pecho de uno de los luchadores namekianos que había intentado desafiarle, sonriendo con suficiencia mientras miraba fijamente al segundo. Ese namekiano jadeaba con fuerza, la mano presionada contra su pecho, la sangre goteando de su boca. Cuando decidisteis desafiarme, pensé que, quizás, al menos podríais darme un buen calentamiento. Dame la oportunidad de estirar los músculos después de tanto tiempo apretujado en mi cápsula volando hasta aquí. Pero lamentablemente no has demostrado ser diferente de todos los demás supuestos héroes que se han interpuesto en mi camino. Con eso, retiró el pie y le dio una fuerte patada en las costillas al primer namekiano, sintiendo cómo se rompían incluso cuando el caza chocó contra su compañero, derribándolo de inmediato. Vegeta simplemente se movió el cuello antes de avanzar, apenas mirando a los pequeños desgraciados que observaban la pelea. Ah, ¿pensabais que esto sería diferente? Se burló de los pequeños caracoles asustados. ¿Soñar que tus grandes protectores podrían hacerme retroceder? Que sus patéticos movimientos. Otro adulto namekiano saltó de repente de su escondite detrás de unas cajas, extendiendo los brazos para intentar agarrar a Vegeta. Pero el príncipe simplemente sonrió antes de moverse tan rápido que se creó una imagen residual.
pudo observar con deleite cómo su atacante seguía golpeando el lugar donde él había estado, mientras Vegeta, ahora detrás de él, esperaba a que se diera cuenta de que su puñetazo no había dado en nada antes de lanzarse hacia adelante, clavando el codo en la columna del Namekian. El luchador gritó, arqueando la espalda, y Vegeta rugió de alegría mientras comenzaba a golpearle violentamente con puñetazos y patadas. Cuando el Namekiano intentó huir, Vegeta le rodeó la cabeza calva con los dedos y se apartó, haciéndole gritar aún más antes de que Vegeta le clavara salvajemente el puño en el costado, sintiendo cómo se rompían huesos y se rompían órganos antes de lanzarle junto a los demás. ¿Podría detenerme? Miró a su alrededor, con los labios curvados hacia atrás para que todos pudieran ver sus dientes. Adorable. Es como ser atacado por una manada de cachorros recién nacidos. Vas a pagar por esto. Rugió otro Namekiano, abalanzándose sobre él. Vegeta, sin embargo, solo esperó el último momento antes de girarse a su derecha, dejando que el Namekiano pasara antes de clavarle el codo. Otro Namekiano que había echado de menos le dio una patada directa en la barbilla, echándole la cabeza hacia atrás, permitiendo que el primero girara y le clavara el puño en el estómago a Vegeta. Ni siquiera se inmutó. Ahora dime, ¿cuándo voy a empezar a pagar exactamente? Vegeta no se molestó en bajar la cabeza, seguía mirando al cielo. Podía sentir temblar al Namekiano que le había golpeado al darse cuenta de lo tonto y estúpido que había sido. El horror naciente de lo que estaba enfrentando. Fue glorioso. El primer Namekiano que intentó lanzarse sobre él soltó un grito de furia y empezó a golpearlo una y otra vez, mientras el segundo intentaba agarrarle por detrás, inmovilizándolo. Ah, ¿intentas hacerme cosquillas hasta matarlo? Vegeta se burló. Lo sé, quieres ayudarme a digerir mi comida con un masaje en la barriga. Cállate. Ahora, mi padre estaba casado con mi madre cuando me tuvo. Y entonces Vegeta echó la cabeza hacia atrás, haciendo que el Namekiano que lo sujetaba gritara de dolor, agarrándose la cara. Esperó el siguiente golpe y luego tensó los músculos del abdomen, haciendo que el Namekiano que le golpeaba le rompiera la mano. Pero supongo que no debería enfadarme demasiado, después de todo, agarró a los Namekianos y les estrelló la cabeza. Puedo ser un bastardo bastante violento. Giró la cabeza de derecha a izquierda, burlándose de todo lo que veía. ¿Hay alguien más a quien quieras enviarme, viejo? Exigió Vegeta, acercándose al arrugado Namekiano. Creo que hay un sitio allí para otro cuerpo. Después tendré que empezar a apilarlos como si fueran leña. Lucharemos contra todos vosotros, si es necesario, replicó el viejo Namekiano. No podemos permitir que alguien como tú reclame jamás la bola del dragón. Una postura justa y equitativa, dijo Vegeta antes de lanzarse de repente hacia adelante y clavar el puño en el estómago del anciano, clavándose los dedos en sus entrañas. Qué pena que esto sea el mundo real y no un cuento de hadas. Se inclinó hacia él. La justicia y la justicia son solo mitos. Con eso, arrancó la mano y el anciano cayó al suelo. El resto del pueblo permaneció en silencio solo un momento más antes de empezar a gritar de horror y pánico, huyendo tan rápido como pudieron. Débiles, murmuró Vegeta mientras comenzaba a arrasar la aldea, disparando ráfagas de ki a los edificios para encontrar su premio. Pasaron varios minutos, pero finalmente encontró la bola del dragón, sonriendo mientras sostenía la gran esfera. Perfecto. Y según las leyendas, hay 7 de ellos. Eso significa que solo tengo que encontrar a los otros 6, y con la forma en que estos tontos los protegían, apuesto a que encontraré más en los otros pueblos. Eso será. Se detuvo, girando de repente la cabeza hacia el cielo. Se suponía que tenía tiempo. Se suponía que podría arrasar el planeta con facilidad. ¿Cómo había llegado? No, susurró al darse cuenta de que todos sus planes acababan de ser destrozados. MC. Xiaotsu se sobresaltó de repente, mirando al cielo. ¿Qué es eso? Susurró. ¿Qué? Dijo Bulma justo cuando una alarma de proximidad empezaba a sonar en su nave. ¡Guau! Tenemos varias naves que de repente han aparecido sobre Namek. ¿Qué demonios son? Los 4 debatían si debían ir al pueblo, ya que según Isko parecían bastante amistosos. Pero esa conversación quedó en pausa cuando se encontraron mirando al cielo. Las naves parecen tener diseños que coinciden con la armadura que llevaban los Saiyans, afirmó Isko, mirando al cielo. ¿Puedes ver tan lejos? Lo veo todo, dijo Isko. Y bueno, no todo. No me apetece ver cómo vuestras burbujas de pus se reproducen o expulsan sus desechos.
Veo lo que deseo ver, pero eso no suena bien mientras lideró a mi ejército de hermanos y hermanas robóticos en la batalla para esclavizar toda vida orgánica. Incluso para nosotros, los robots, hace falta un poco de dramatismo. Se detuvo, aún observando el cielo. Hay 3 barcos, 2 más pequeños que los demás. Tienen forma de disco y, sinceramente, no estoy muy seguro de cómo consiguen volar, pero tampoco estoy muy seguro de cómo volamos ninguno de nosotros. Especialmente yo, a menos que el mundo conozca mi grandeza y me permita huir porque sabe lo peligroso que soy y me deja marchar. Bulma prácticamente desconectó de Isco en ese momento. Tenía la sensación de que sus divagaciones eran más porque, aunque nunca lo admitiría, estaba aterrorizado por lo que había llegado. Raditz, ¿es eso lo que creo que es? Preguntó Bulma. El Saiyajin en cuestión se había quedado completamente callado. No estaba en pánico, simplemente muy callado. Y eso era aterrador. Lo es, dijo, sin apartar la mirada del cielo. MC. Muy por encima del planeta Namek, las 3 naves clase Slate esperaban, flotando alrededor del planeta de aspecto inocente. Hemos llegado antes de lo previsto, Lord Freezer, dijo Zarbon al entrar en la sala. Te dije que traer solo 2 batallones junto con mis fuerzas personales nos vendría bien, afirmó Freezer. Me he quitado varios días de viaje, se rió suavemente. ¿Y querías traer a los Ginyu? Yo estoy, todavía preocupado por lo que podríamos enfrentar allí abajo. Ah, ¿sí? ¿Pensando que nuestras fuerzas no pueden con ello? Si ese es el caso, quizá quienes se encargan de su entrenamiento deberían ser reemplazados, teniendo en cuenta que Zarbon era uno de los que contrataba a los entrenadores, se cerró rápidamente. Además, nuestros hombres estarán motivados para manejar esto de forma bastante rápida y eficiente, no quedaría bien si los dejara en ridículo. Sí, tú. Sí, dijo Freezer, moviendo la cola. He decidido que yo lideraré la recolección de las esferas del dragón. Y por supuesto, Lord Freezer. El emperador ni siquiera se molestó en reconocer la retirada de Zarbon mientras miraba el planeta. Pronto la inmortalidad será mía. Y después de eso, el universo. 33. The Art Stands. DZ Initiative. 33. La Tierra se levanta. La iniciativa Z. Hércules Satán se levantó lentamente de la cama, años de práctica en moverse sin mover las sábanas le permitieron deslizarse fuera del colchón con una agilidad que sabía sorprendería a muchos que no le vieran pelear en el ring. Todos lo vieron y simplemente supusieron que se las apañaba con su fuerza, pero Hércules también era rápido de pie y bastante flexible. Se enorgullecía de ello. Poder moverse como un gato de la selva. Eso le permitía derrotar a tantos de sus enemigos, que solían ser mucho más grandes y corpulentos. Dio un solo paso solo para oír un murmullo. Eso estuvo bien, ni siquiera te sentí levantarte. Miguel. Exclamó, solo para bajar la voz a un susurro. Se supone que deberías estar durmiendo. Sí que he dormido, le aseguró mientras se levantaba lentamente, sonriéndole con los ojos entrecerrados y una sonrisa perezosa. Y ahora estoy despierto. Pero Erk, dijo, extendiendo la mano derecha y acariciando su brazo. Estoy bien. Ya no necesito 16 horas de sueño. Hércules negó con la cabeza. No sabemos qué. Sí, dijo ella, cortándole. Está funcionando, Hércules. Tal y como te dijo Abo Callos, está funcionando. Lo siento. No se atrevía a tener esperanzas. Aunque la familia Brief le había explicado cómo funcionaba la medicina, hasta el punto de que consiguió que lo llevaran al laboratorio para mostrarle cómo la hacían, aunque incluía tanta información técnica que se perdió por completo. Aunque le habían asegurado que habría médicos cerca por si algo salía mal. Aunque esos médicos le hacían un chequeo diario. Aunque todo parecía ir bien, Hércules no se atrevía a tener esperanzas. Ope era la asesina silenciosa. El que se acercó sigilosamente a ti y te cortó la garganta. Y aún así no podía negar lo que veía con sus propios ojos. Su querida esposa, que hacía solo 2 meses estaba tan débil que apenas podía mantener los ojos abiertos cuando lograba despertarse, estaba sentada en la cama. Sus mejillas volvieron a sonrojarse. Su voz no era un susurro. Las sombras bajo sus ojos habían disminuido y, aunque siempre había tenido rasgos marcados, su rostro ya no era tan delgado como para que él pudiera ver cada vena justo bajo su piel. Estaba mejorando. Escucha, Erk, dijo, apretando su muñeca, sé que estás preocupado y por supuesto había leído sus pensamientos y sabía lo que pensaba, era tan lista, pero no necesito que me mimes.
Estoy agradecida por todo lo que has hecho por mí, pero no necesito que pierdas el tiempo teniendo miedo. Lo que necesito que hagas ahora es que simplemente estés ahí para mí. Lo sé, solo que se inclinó y él se apresuró a sujetarla, temiendo que se cayera, solo para que Miguel se apoyara fácilmente y le besara la nariz. Estoy bien, dijo. Aunque si quieres ayudar, hay muchas cosas que puedes hacer. ¿Cómo qué? Dijo rápidamente, deseando ayudarla con lo que necesitara. Dime que este sitio tiene una ducha decente. Eso hizo reír a Hércules. El agua se calienta mucho y la presión es excelente. La bañera también es grande, casi como una bañera de hidromasaje, y no me interesa la bañera, respondió Miguel con tono burlón, girándose hacia su lado de la cama para que ella pudiera levantarse con más facilidad. Hércules saltó sobre la cama de un solo salto, aterrizando de pie y girándose para mirarla y ayudarla a levantarse, para clara diversión de ella. Quizás sería mejor. Puedes tumbarte y relajarte. Ella lo interrumpió de nuevo, mostrando una mirada de acero mientras sonreía. No soy vago como tú. Era una broma antigua entre ellos. Hércules prefería mucho más sus baños. Poder tumbarse en la bañera, sintiendo el calor empaparle todos los músculos. Cuando era más joven y entrenaba, significaba acurrucarse en una bañera diminuta, pero recientemente habían renovado el baño y le habían dado una bañera lo suficientemente grande para tumbarse. Y tenía todos sus jabones y champús que le encantaba usar. Uno que impregnara el agua, no el baño de burbujas, como a Miguel le encantaba bromear, uno que pudiera hacer burbujeos si necesitaba un poco más de cosquilleo. Champús para su cabello y cada uno tenía un área de especialización diferente. Como le había explicado a su esposa desconcertada, cuando estaban juntos y ella había visto su baño, y había supuesto que estaba saliendo con alguien de aparte, el pelo de la cabeza era diferente de la barba y los bigotes, que no eran del vello corporal. Cada uno necesitaba un tipo diferente de champú y acondicionador. Lo mismo con sus geles de baño. No iba a usar el mismo jabón que usaba en los pies en la cara. Era la razón por la que, a pesar de que ambos tenían una vida sexual muy activa antes de su enfermedad, solo intentaron hacer el amor en la ducha una vez. Cuando la veía usar el mismo paño para frotarse la cara que había usado en las axilas, reprimió un escalofrío. ¿Quieres que espere a que termines? Preguntó. Estaré bien, dijo antes de soltar un silbido bajo mientras miraba el baño. Vale, sé que he estado entrando y saliendo de ella, pero, Hércules entendió a qué se refería. El baño era más grande que su primer piso y definitivamente más caro. La primera vez que entró allí tuvo miedo de tocar los pomos calientes y fríos del fregadero, muerto de miedo a romper algo. No era llamativo, lo cual estaba bien, pero estaba muy bien hecho. Como los mejores hoteles. ¿Y esta es solo la habitación de invitados? Pensó. Cuando aceptó unirse a lo que se llamaba la Iniciativa Z, asumió que significaría dejar a su familia durante unos meses para, bueno, él no lo sabía realmente. Quizás sería como la Guardia Nacional. Ir a entrenar unos fines de semana al año y luego seguir su camino alegremente, de vuelta a su vida normal. Pero en su lugar, Abo Cayos y Bulma Brief lo habían asignado a Capsule Corp junto con los demás miembros del equipo. Le dije que trajera a su familia. Que Capsule Corp estaría encantada. No estaba seguro de eso, pero su necesidad de estar allí para cuidar de Miguel y Videl, aunque ahora pudiera permitirse pagar una enfermera 24/7, seguía prefiriendo estar allí. ¿Esa silla siempre estuvo ahí? Preguntó, señalando el asiento de la ducha. Sí, le aseguró. No se hizo solo para ti. Miguel asintió tras un momento. Vale entonces. ¿Puedes coger mi C-Pod? Quiero. Hércules simplemente movió el dedo, negando con la cabeza. Di la canción que quieras. ¿Eh? Di la canción que quieras. Miguel apretó sus labios. Bailando a la luz de la luna. De inmediato la canción empezó a sonar. También puedes decirlo si quieres letras o instrumental, dijo, y fue recompensado con una sonrisa radiante al darse cuenta de lo que le ofrecían. Puede que nunca me vaya, dijo mientras se echaba el pelo castaño rojizo por encima del hombro. Aunque, tiró de los mechones, puede que no pueda. Uf, necesito que esto se solucione ya. Hércules se rió y salió del baño, cerrando la puerta justo cuando Miguel empezó a cantar. Aunque no era tan fuerte ni poderosa como estaba acostumbrado, le hacía sentir mucho mejor al oírla cantar de nuevo. No importa lo que me paguen, aceptar este trabajo mereció la pena, pensó mientras empezaba a vestirse. El dinero era maravilloso, por supuesto. Le dio la oportunidad de darle por fin un poco de estabilidad a su familia.
Aunque nunca habían pasado hambre, hubo muchas ocasiones en las que la necesidad constante de ir a torneos o de montar espectáculos había hecho que Hércules no estuviera ahí para su familia. Pero la iniciativa Z significaba que siempre estaba allí y sabía dónde estaban. Ropa limpia que se lavó tras solo una vez en vez de hacerla durar frotando manchas en el fregadero y rociándola con colonia barata. Comprar material escolar en vez de depender de limosnas o ofertas de descuento. Pero, el hecho de que Miguel mejoraba, recuperaba su fuerza, eso hacía que todo mereciera la pena. Saliendo al pasillo, se dirigió a las escaleras, subiendo de dos en dos mientras trotaba hacia la cocina. Papá. Videl llamó, no es que Hércules pudiera verla. Estaba escondida tras una torre de tortitas. La señora Brief nos ha preparado el desayuno. Así que sírvete, hay de sobra para todos. Declaró alegremente la señora Brief, señalando las múltiples pilas de tortitas que le esperaban. Echo mucho de menos cocinar para los demás. Es un placer tener la casa llena, ¿verdad? Dijo el doctor Brief desde donde estaba sentado en la mesa, leyendo un periódico mientras alternaba lentamente entre alimentarse a sí mismo y a su gato con bocados de tortitas. Hércules negó con la cabeza, sabiendo que no habría forma de librarse de un desayuno abundante y contundente. La familia Brief había sido muy abierta desde el momento en que él apareció con Videl y Miguel y que debían tratar el complejo como su hogar. Y tampoco era la forma aristocrática de decirlo, no proclamaban que debían tratarlo como un hogar y luego los menospreciaban por cualquier error menor. No, el doctor Brief y su esposa se habían esforzado en que él y su familia se sintieran bienvenidos. Noches de cine, como la familia Brief que tiene un teatro gigante con un puesto de comida e incluso trae una cama para que Miguel se tumbe y que ella también disfrute de la película. Jugando al billar con el doctor Brief mientras explicaba cómo los amigos de Ago podían manipular la energía del mundo. Todavía tenía cierto recelo de eso, pero al menos tener una explicación científica le aseguraba que no era una estafa. Clases de natación para Videl, y para Hércules, que tendía a tambalearse un poco. La señora Brief y la niña pequeña haciendo galletas de azúcar y luego ayudándola a decorarlas. El doctor Brief insistiendo en que compraran ropa nueva a su costa porque quería trabajar en su máquina meteorológica y podría hacer frío, y Hércules nunca olvidaría los chillidos de Videl al ver la nieve por primera vez. Bien, Videl, ¿estás lista para ayudarme hoy en el laboratorio? Preguntó el doctor Brief. Los droides tutores me dicen que vas muy adelantado en tus estudios, así que te has ganado una excursión. Sí. Dijo Videl con la boca llena de tortitas, solo para tragar rápidamente al sorprender a su padre mirándola. Quiero decir, sí, doctor Brief. Hércules sonrió ante eso, se acercó a la señora Brief y le susurró. Gracias de nuevo por toda tu ayuda con Videl. Sé que a veces es una pequeña demonio enérgica. Oh, no le hagas caso. Dijo la señora Brief. Estamos encantados de tenerla. Hércules asintió, suavizando un poco la sonrisa. ¿Sabes? No conocí a mis padres cuando crecí. No tengo ni idea de quiénes son, si es que siguen ahí fuera. Sinceramente, no me importa de ninguna manera, no tengo ningún deseo de verlos. Nada malo, ¿sabes? Justo, serían extraños para mí. Eligió un plato de tortitas y empezó a cortar la capa superior, quedándose en la barra observando cómo Videl y el doctor Brief discutían qué harían ese día. No me importa, pero siempre me he arrepentido de que Videl no tuviera abuelos. Los padres de Miguel, bueno, no son material para abuelos. Y siempre deseé que Videl pudiera tener una abuela y un abuelo con quienes hablar. Claro, eres demasiado joven para ser abuela. Oh, tonterías, dijo la señora Brief con un gesto de la mano. Puedes halagarme todo lo que quieras, pero no puedes cambiar nada. Él la miró y ella sonrió bastante feliz. Estoy envejeciendo muy bien, resopló Hércules ante eso. Sinceramente, me alegro de que lo hayas sacado, sé que mi marido se ha estado preguntando cuándo debería acercarse a usted por lo de Videl, incluso después de que Bulma y sus amigos vuelvan, quiere seguir en contacto con todos vosotros. Me gustaría mucho, dijo Hércules justo cuando Launch entró en la cocina. Ah, Launch. Dijo el doctor Brief. ¿Vienes a desayunar? Sí, y gracias, dijo ella asintiendo, cogiendo un plato y sentándose junto a Videl que, para diversión de Hércules, miraba a la mujer con clara admiración heroica. Hola, pequeña, ¿qué tal? Bien. Dijo Videl con una sonrisa radiante. El doctor Brief y yo vamos a jugar con plantas. ¿Plantas, eh? Bueno, Abu nos pidió que investigáramos las judías Senfu, para ver si podía encontrar la manera de hacerlas un poco más contundentes.
No funcionará, dijo Yajirobe mientras se acercaba y cogía 2 platos de tortitas, sentándose justo para quedar fuera del campo de visión de la UNCH. La mujer y líder de la iniciativa Z le había dicho que si tenía que vigilar sus asquerosos modales en la mesa una vez más, la única forma en que comería sería mediante una sonda de alimentación. Corrin tiene que tener mucho cuidado con las judías Senzu para que no se marchiten. Eso es lo que les da sus propiedades curativas. Oh, lo entiendo, dijo el Dr. Brief. No podré replicarlos completamente. Sin embargo, tengo la esperanza de poder crear una forma menor. ¿Una forma inferior? Preguntó la UNCH. El Dr. Brief asintió, dejando el periódico sobre la mesa. Las judías Senzu pueden hacer cosas increíbles, pero a veces no necesita ser increíbles. A veces, simplemente ser bueno es, bueno, suficiente. ¿Como lanzar un puñetazo que tira a alguien hacia atrás o noquearlo? Preguntó Hércules. Exacto. Declaró el Dr. Brief. Abo se quejaba, con bastante frecuencia y con fuerza, de que los guerreros Z dependían demasiado de las frijoles Senzu para las migajas más insignificantes. Quiere desarrollar algo que sea útil para la curación pero que no funcione para heridas graves, algo que ayude a que el cuerpo se repare tras un entrenamiento intenso pero que no te deje lleno durante unos días. Hércules lo consideró. Sabía que el frijol Senzu había formado parte del regimiento que ayudó a Miguel, pero también veía que tener una versión más pequeña y débil sería muy útil. Algunos podrían haberlo visto como hacer trampa, pero ¿fue trampa beber una bebida deportiva para recargarse? ¿O comer una comida de pasta antes de una gran pelea por cargar carbohidratos? No lo creía. ¿Aún piensas que vas a suspender?, afirmó Yajirobe antes de empezar a comer. Oh, es perfectamente posible. Pero fracasar es el mejor profesor. ¿Qué quieres decir? Preguntó Videl, frunciendo el ceño ante eso. Bueno, toma a tu padre como ejemplo, dijo el Dr. Brief. No dominó cada uno de sus movimientos al instante. Tenía que entrenar, y muchas veces cometió errores que necesitaba corregir. Lo mismo ocurre conmigo y mi trabajo. Oh, supongo que tiene sentido, dijo Videl. ¿La UNCH, vais a entrenar todo el día? Preguntó la señora Brief. Porque pensaba que podría ser divertido hacer un poco de compras, me apunto, dijo la UNCH. Tenemos que estar preparados por si algo ataca, pero yo estoy a favor de darme un capricho. Lo que nos dejará a mí y a Yajirobe para entrenar. Declaró Hércules. ¿Qué? Dijo Yajirobe, mirando a Hércules mientras se unía a los demás en la mesa. Vamos, seguro que has ganado unos cuantos kilos desde que viniste a quedarte aquí. Tenemos que deshacernos de ese peso. No lo he hecho. Declaró Yajirobe solo para que la UNCH soltara una risita. Hércules sonrió al ver a los dos pelearse. Sí, pase lo que pase después, todo esto mereció la pena. MC. ¿Pensaste que podrías enfrentarte a mí? Pensé que tenías alguna posibilidad de derrotarme. ¿No te sientes tonto ahora? El emperador Pilaf se burló mientras miraba a su odiado enemigo, lo cual solo fue posible porque le ordenó a Mai que lo levantara para que estuviera por encima de ellos. Aún así, los miraba desde arriba y eso era lo único que importaba. Todo lo que creías era una mentira y ahora, con este texto tan sagrado, he tomado el control total de esta situación. No tienes más remedio que obedecer mi orden. Echó la cabeza hacia atrás y se rió. Su enemigo odiado, hizo una burbuja antes de suspirar. Señor, este recibo está desactualizado. Enseguida Pilaf dejó de reír. ¿Qué? Dice claramente que fue del año pasado. Nuestra política de devoluciones es de 90 días con recibo de recepción. Y no. Me niego a aceptarlo. Jefe, dijo Shu, mirando a Pilaf. Quizá deberíamos quedarnos con el crédito de la tienda. Al fin y al cabo, compramos aquí todo el tiempo. Tiene razón, añadió Mai. No queremos que nos baneen como nos pasaron de McDonald's. Pilaf tartamudeó ante eso. Eso no fue culpa mía, Shu. No llevaba zapatos, señor, le recordó Shu. Tenía los pies sudados. Necesitaban respirar. Señor, dijo el dependiente de Malward con un suspiro, hay otros clientes esperando. Y esperarán hasta que devuelvas esta copia dañada de Battle Bouncers 2. De Bouncing. Exigió Pilaf, moviendo las piernas con indignación. Tiene un arañazo. Pero entonces intervino otra voz. Estaría dispuesto a comprarte ese DVD a precio completo, suponiendo que aceptes acompañarme a comer. Pilaf intentó girarse para ver quién hablaba pero, gracias a la forma en que Mai le sujetaba, no podía ver bien.
Él se movió para intentar moverse en su agarre, pero eso hizo que Mai jadeara y de repente sus manos se estremecieron y lo lanzó sobre ella antes de que él cayera sobre la cabeza de Shu y luego cayera al suelo. El resultado fue que los tres se quedaron tumbados frente al mostrador de servicio, gimiendo y negando con la cabeza antes de levantar la vista y mirar al hombre que se les había acercado. Era un hombre tan anodino como se podía encontrar. Alto, de pelo oscuro y rostro largo, llevaba un traje negro y sostenía un maletín en la mano. Además, Pilaf notó, tenía un fajo de cenny en la mano. ¿Quién pagará la comida? Preguntó Pilaf. Por supuesto que sí. Se giró y señaló al trabajador del mostrador. Has tenido suerte. Pero no creas que nunca olvidaré esto, señorita, no es asunto tuyo, dijo la mujer con sequedad. Señorita, no es asunto suyo. Pilaf se levantó, se sacudió el polvo y siguió al hombre con traje, confiando en que sus secuaces lo seguirían justo después. 10 minutos después, todos estaban sentados en el Wichwai, revisando sus oagies de 12 pulgadas y decidiendo a qué extremo morder primero. El único que no lo hacía era el hombre del traje que, para sorpresa de Pilaf, sacó un tenedor y un cuchillo y empezó a cortar su bocadillo, mordisqueando pequeños bocados. Puede que sea aún más malvado que yo. Pensó, obligándose a inflarse un poco para no dejar que el otro pensara que era débil. Bueno, estabas muy interesado en hablar conmigo, ¿en qué puedo ayudarle, señor agente, en realidad? Agente Mutton. Y quería hablar con usted sobre amenazas a nuestro mundo. Mutton se inclinó y dio un sorbo a su refresco, había sido muy firme en que se llamaba refresco. Nunca estalles. Muy malvados, antes de continuar. No sé cuánto has estado prestando atención al mundo y a lo que ha estado pasando, pero estamos siendo amenazados, por alienígenas. ¿Alienígenas? Dijo el ninja perro antropomórfico riendo, volviéndose hacia su pequeño emperador demoníaco que había buscado bolas mágicas que pudieran invocar un dragón que concedía deseos. Todo el mundo sabe que los alienígenas no existen. Oh, sí que son reales. Los he estado siguiendo toda mi vida. Mira aquí. Sacó fotos de personas de aspecto normal, al menos a ojos del emperador Pilaf. Mira, intentan disfrazarse de nosotros pero siempre fracasan. Sin embargo, Mai se inclinó hacia adelante y miró las fotos, frunciendo el ceño mientras fruncía el ceño por lo intensamente que las estudiaba. Yo, no lo veo. Yo tampoco, comentó Shu, levantando una foto y torciéndola de un lado a otro, como si ese simple acto pudiera revelar de repente al alienígena que llevaba dentro. ¿Es como uno de esos ojos mágicos? ¿Necesito nublarme la vista para que salga y vea el velero? ¿O quizá es como ¿dónde está Frollo? Sugirió Mai. Prácticamente apoyó la nariz en la imagen. Creo que, es eso, no, eso es un arbusto. El agente Mutton no parecía molesto en absoluto por las payasadas de los dos. No, de hecho simplemente sonrió. Pero no era una sonrisa amable ni dulce. La pequeña sonrisa que llevaba era mucho más condescendiente que eso. No me sorprende que no puedas verlo. Solo los verdaderamente inteligentes tienen alguna esperanza de poder detectar a estos alienígenas. Por eso pueden esconderse entre nosotros tan fácilmente. De inmediato Pilaf intervino. Por supuesto. Por supuesto. Cogió una de las fotos y, al azar, seleccionó una característica. La nariz de este hombre. Solo un alienígena puede tener una nariz así. Mutton echó un vistazo a la foto y asintió lentamente. En efecto. Lo viste bastante rápido. Tal como puedo ver por los oídos de este hombre, señaló con el dedo la foto que Shu aún sostenía, y la de esta mujer, labios. Hizo un gesto con la mano hacia la foto de Mai, sin molestarse siquiera en mirarla. Correcto en ambos casos. Por supuesto que sí. Miró con furia a sus dos secuaces, que al instante se encogieron en sus asientos. Sin mí vosotros dos nunca podríais hacer nada bien. Tienes suerte de que no solo sea inteligente y observador, sino también comprensivo. Ese sí, señor. Dijo Shu, mientras Mai movía la cabeza arriba y abajo. Satisfecho con eso, Pilaf se volvió hacia el agente Mutton. Así que, ahora que hemos establecido lo que puedo hacer con alienígenas, ¿qué deseas de mí? Mi socio y yo hemos sabido que la empresa conocida como Capsule Corp, de la que quizá no sepas, hacen cápsulas, ¿verdad? Dijo Shu. Los conocemos, añadió Mai. ¿Cápsula qué? Dijo Pilaf. Juraba que ya había oído ese nombre antes, pero tendía a olvidar las cosas bastante rápido si no le hacían falta. Mutton siguió como si ninguno de ellos hubiera interrumpido.
Pero uno que ha logrado hacer algo bastante, cosas de otro mundo. ¿Crees que son alienígenas en secreto? Preguntó Shu. ¿O que están usando tecnología alienígena para fabricar esas cápsulas? Añadió Mai. Mutton se rió de eso. Por supuesto que no. El Dr. Brief es un genio. Sin embargo, he descubierto que su hija, Tiggs, ha estado en contacto regular con una amenaza alienígena. Pasó una foto de una chica rubia charlando con un hombre mientras un alienígena de piel suave estaba a un lado, con cara de fastidio. Sí, ese tipo es un alienígena. Declaró Shu, señalando al ser con ese atuendo extravagante. Mutton, sin embargo, negó con la cabeza. Ah, un error común. Creo que es uno de los agentes de seguridad encubiertos del Dr. Brief. Pero, parece un alienígena. Declaró Shu. Por supuesto, dijo Mutton con un leve encogimiento de hombros. ¿Qué mejor disfraz que uno tan extravagante que la gente se detenga a mirar? Porque nunca pensarían que alguien que intenta evitar mirar fijamente querría que la gente les mirara, así que optarían por un atuendo que claramente les hiciera algo para que la gente los mirara, aunque evitaran las miradas reales de quienes intentaban mirarle, a menudo desde escaleras. Y mira otra vez, dijo Mai. Pilaf, sin querer fastidiar a su amigo, billete de comida, habló rápidamente. Eso tiene todo el sentido para mí. Mutton señaló al hombre con el que Tiggs hablaba. Sin embargo, tiene todos los rasgos de un invasor alienígena. Y claro. Dijeron los tres, habiendo descifrado el juego, aunque, admitidamente, Pilaf empezaba a creerse realmente a Mutton. Capsule Corp, dijo Mutton mientras recogía las fotos, está claramente albergando vida alienígena. En el mejor de los casos, es porque han sido engañados haciéndoles creer que son inocentes, engañados por las historias falsas de que están varados y necesitan ayuda. En el peor de los casos, han traicionado a la humanidad para ser los últimos que tengan que bajar y trabajar en las minas de ácido. Oh, no me gusta nada cómo suena eso. Dijo Mai. Sí, trabajo. Pilaf se estremeció. Mutton asintió una vez más. Me he acercado a vosotros tres porque quiero vuestra ayuda para lidiar con esta amenaza. Mi compañero y yo buscamos personas fuertes y capaces que puedan ayudarnos a eliminar esta amenaza alienígena. Todo esto parece bastante impresionante, afirmó Pilaf. ¿Pero qué sacamos nosotros de esto? Sirves a tu planeta en su momento de necesidad. ¿Y qué sacamos de esto? La sensación de que has hecho algo grandioso y noble. ¿Y qué hacer, nosotros, obtener, fuera de eso? Mutton parecía completamente indiferente a las exigencias de Pilaf. Por supuesto, no podemos esperar que ninguno de vosotros ayude tal y como lo estáis haciendo. Por eso os proporcionaremos las últimas armas y artilugios disponibles. Shu y Mai se animaron al instante. ¿Armas? Preguntaron los dos. Por supuesto. Capaces de eliminar fácilmente a esos invasores alienígenas. Poderosas. ¿Y podremos quedarnos? Preguntó Shu despacio. ¿O los dejarás en algún sitio donde podamos robártelos fácilmente? No es que haríamos eso. Mai esbozó una sonrisa encantadora. Por supuesto, dijo Mutton. Nunca se sabe cuándo atacará otro alienígena y prefiero tenerte armado y listo. Reunión. Exigió Pilaf y él, junto con sus secuaces, saltaron lejos de la mesa, juntando sus cabezas. Así que sacamos muchas armas gratis de esto, armas que podemos usar para destruir a mis enemigos. Y apuesto a que seguirá pagando nuestra comida, lo cual es un plus, añadió Shu. Por fin podríamos fumigar la casta, señor, sugirió Mai. ¿Solucionar el problema de las pulgas? Sí, si nos aloja en algún hotel bonito, podríamos hacerlo, Pilaf sonrió, al igual que los dos sirvientes, antes de que todos se giraran hacia Mutton. Estamos dentro. Mutton sonrió y les hizo un gesto para que todos se sentaran. Muy bien. Eso. Oye, no quiero interrumpir, los cuatro se giraron lentamente para mirar a un adolescente de pelo oscuro que estaba recostado en su silla para poder hablar con ellos con más facilidad. Pero no pude evitar oír de lo que hablabas y me preguntaba si estabas aceptando más candidatos. Estás loco. Chilló Pilaf. Fuimos seleccionados por nuestra grandeza. No puedes irrumpir aquí y exigir formar parte de esto. Vaya. Supuse que te habían elegido porque nadie te echaría de menos si desaparecieras de repente, llevándote para ser examinada. Echó una mirada lenta a Pilaf. Apuesto a que incluso te gustará eso. Hizo que Pilaf se tensara antes de empezar a chillar y chillar, moviéndose salvajemente. Pero el adolescente siguió adelante, sin molestarle en absoluto las payasadas del emperador.
Y oye, no me importa arriesgarme si eso significa comida gratis y la oportunidad de divertirnos. Mutton pensó al chico solo un segundo. Estás dentro. ¿Qué? Pilaf, Shu y Mai gritaron, cayendo de sus sillas. Cuanta más ayuda recibamos, más alienígenas podremos derrotar, razonó Mutton. Tú, pero has venido a reclutarnos. Exclamó Mai. Y te recluté. Se ofrece voluntario. Y mi hermana también, dijo el adolescente, justo cuando el trabajador del mostrador que se había negado a devolver el DVD de Pilaf se acercaba. ¿En qué nos has metido? Alojamiento y comida gratis para luchar contra alienígenas. La mujer se encogió de hombros. Mierda, me apunto. Mejor que tratar con idiotas que traen recibos antiguos. Pilaf la fulminó con la mirada. Señorita, no es asunto suyo. Eso hizo que el adolescente de cabello oscuro se riera. Ah, ¿nos han cambiado el apellido? Su hermana se encogió de hombros antes de sentarse. Así que luchando contra alienígenas, ¿eh? En efecto, dijo Mutton, ignorando a Pilaf y sus balbuceos. Ahora, si me acompañas, se levantó y los 5 nuevos reclutas se unieron rápidamente a él, siguiéndole hasta el aparcamiento de Maluart. Mi compañero no quiso entrar, es un poco excéntrico así. Vale, sé que acabamos de conocerle, dijo la rubia adolescente a su hermano, pero supuse que no nos estabas llevando a una furgoneta sin ventanas. Señaló la furgoneta, muy discreta, lo que lo hacía un poco más amenazante. Si alguien nos ofrece caramelos, me retiro. Tranquila, hermana, seguro que todo irá bien, dijo su hermano. La puerta lateral de la furgoneta se abrió y Mutton les hizo un gesto para que entraran. Normalmente, afirmó Pilaf mientras se sentaba, yo monto con mucho más estilo. Espero que esto no se repita. Ni un poco, dijo Mutton mientras cerraba la puerta y se dirigía al asiento del conductor. Su compañero permaneció en el asiento del copiloto, negándose a girarse hacia ellos. Ahora, ¿cuánto debería durar este viaje? Porque igual necesito hacer una pausa para ir al baño, parecerá que no ha pasado el tiempo, dijo el pasajero mientras Mutton cerraba la puerta, y ponte una máscara antigas. El pasajero se giró y reveló que él también llevaba una máscara antigas, y los ojos de Pilaf se abrieron de par en par cuando una densa niebla se derramó dentro de la furgoneta. Mai, Shu y los adolescentes tosieron 1 o 2 veces antes de que se desplomaran, pero Pilaf luchando por mantenerse despierto, sí, estos funcionarán bien. Lo último que Pilaf oyó antes de que la oscuridad lo envolviera fue que Mutton dijo: Me alegro de que lo apruebes, Dr. Gero.